Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. Este día quedaría grabado en la memoria familiar. Si bien estas visitas siempre eran especiales, por primera vez los chicos y Shepard tendrían un invitado adicional. Hoy, al ir a honrar las tumbas de los Midoriya y los Bakugo, Shoto los acompañaría. Los recuerdos de este día jamás se desvanecerían, nunca. Era inusual ver a Izuku y Katsuki enfundados en trajes negros. Más inusual aún era que su padre también lo llevara. Siempre previsor, Anton ya le había conseguido un traje a Shoto, pues era deseo de Izuku y Katsuki que estuviera presente. Querían compartir este momento, una rara instancia en la que los jóvenes se permitían ser solo dos niños que recordaban a sus padres biológicos. Izuku seguía teniendo problemas para anudar una corbata. Algo evidente en su uniforme de la UA, ya que, a diferencia de sus compañeros, la suya siempre quedaba bastante corta. Katsuki, por su parte, se negaba rotundamente a usar la corbata de la UA, argumentando que simplemente no iba con su estilo. Anton jamás los regañó o se burló de ellos por eso. Si los hacía sentir cómodos, lo permitía. Pero cuando visitaban a sus padres, Anton siempre dedicaba un momento para ajustarles las corbatas. Era un pequeño gesto que los jóvenes valoraban mucho. Izuku y Katsuki entraron juntos a una pastelería para conseguir un pequeño pastel para las ofrendas. El camión de su padre ya tenía guardadas sendas cajas de varitas de incienso y cuencos. Shepard y Shoto esperaban en la camioneta a que volvieran Izuku y Katsuki. Normalmente, Shoto era el callado, pero ese día, los tres tenían poco que decir. Todoroki observó a su mentor y notó que sus ojos reflejaban una profunda tristeza. No tanto como la de los chicos, pero la presión estaba allí. Le dio un ligero codazo para llamar su atención. Necesitó intentarlo un par de veces antes de que Anton reaccionara. ¿Sí, chico? Preguntó Anton, quitando las manos del volante. ¿Con qué frecuencia hacen esto? Inquirió Shoto, sin estar seguro de qué decir en un día como ese. Anton respiró hondo, tomándose un instante para recordar la última visita. Al menos 2 veces al año. A veces una tercera, pero la UA no les ha dado ese lujo. Suspiró, deseando poder darles más tiempo con sus padres biológicos, pero entre el festival deportivo, los compromisos de la UA y la amenaza inminente de AFO, lamentablemente no tenían la oportunidad de ser solo niños. Sé que parecen destrozados, pero están felices de que estés aquí, chico. Y yo también lo estoy. Gracias por acompañarnos, Shoto. Le dio un pequeño empujón en el hombro. Todoroki frunció el ceño. Los chicos ya le habían hablado mucho de sus padres y habían hecho mucho por él. Quizás él podría devolverles el favor. Me alegra que mi presencia no sea una intromisión, Sensei. ¿Hay algo que pueda hacer para animarlos? Preguntó con ojos suplicantes. Anton le agarró la nuca y lo acercó, tocando sus frentes. Tu presencia, Shoto, ya es una gran ayuda. Shoto sintió que su mentor retiraba la mano mientras la apoyaba de nuevo en el volante. Anton le dedicó una sonrisa temblorosa y asintió, justo cuando notó que Izuku y Katsuki abrían las puertas traseras. El trayecto hasta el cementerio transcurrió en completo silencio. Las carreteras estaban desiertas, por lo que apenas se oía algún coche. Ambos hermanos sujetaban sus respectivas ofrendas con cuidado y firmeza. Sus ojos ya se veían cansados y agotados. Shepard pronto estacionó su vehículo, indicando que habían llegado. Cruzaron un portón de hierro y pasaron junto a varias lápidas. Había algunas personas visitando a sus seres queridos, pero el sonido de sus pasos y el canto ocasional de algún pájaro eran casi lo único que se escuchaba. Katsuki e Izuku caminaban perfectamente sincronizados, hombro con hombro, mientras Shoto iba junto a su mentor. A 3/4 partes del camino, Anton se detuvo. El único que volteó fue Todoroki. ¿Lo de siempre, chicos? Sí, Anton. Gracias, asintieron Izuku y Katsuki. Anton asintió y se dirigió a un banco bajo un árbol. Estaba lo suficientemente cerca, pero a una distancia prudente para darles privacidad. ¿El sensei no viene con nosotros? Preguntó Todoroki, confundido de que se hubiera dirigido a Shepard por su nombre de pila. Sí vendrá, solo que solemos pedir un momento a solas, es todo. Vamos, Sho, es hora de que conozcas a nuestros padres biológicos, respondió Izuku, mientras Katsuki ya casi llegaba a las lápidas de sus padres.
Shoto siguió a Izuku, manteniéndole el paso. Los chicos se arrodillaron y empezaron a limpiar el área, seguidos de la instalación de las varitas de incienso y los cuencos de ofrendas. Cada uno sacó un pequeño pastel, colocándolo entre las lápidas de sus padres. Shoto se arrodilló junto a ellos y leyó las inscripciones de las tumbas. Inko Midoriyaya. Una madre amorosa con un corazón puro. Isashi Midoriyaya. Un padre cuya llama brillaba como el oro. Mitsuki Bakugo. Una madre fiera, pero cuyo corazón siempre fue bondadoso. Masaru Bakugo. Un padre gentil que lo daría todo por su familia. Los chicos se quedaron en silencio, cerrando los ojos para una plegaria muda. Hola, mamá, hola, papá. Ha pasado un tiempo, dijo Izuku, tomando la palabra primero. A Kacchan y a mí nos ha ido bien. Hemos estado muy concentrados en la OA, pero nuestro sueño de ser héroes se acerca cada día más. Les prometemos que nos hemos portado de lo mejor. Pequeñas lágrimas ya habían empezado a formarse en los ojos de Izuku. Bueno, lo mejor que podemos. Ya saben lo competitivos que éramos de niños. Una risa contenida se escapó de ambos. Dijo Katsuki suavemente. Su regalito explosivo está aquí. Conocí a su amiga, Edona, y resulta que tiene algunas fotos de ustedes tres. Pero mi hermano y yo hemos estado trabajando duro últimamente. La OA no es una broma, y Deku y yo seguimos cuidándonos la espalda mutuamente. Respiró con dificultad un momento, sintiendo que sus ojos se empañaban. Sí, siempre seremos hermanos que se protegen. Después de todo, ustedes también siempre se cuidaron mutuamente, ¿verdad? Izuku sollozó un poco. Pero trajimos a un amigo. Miren, él es Shoto Todoroki. Ha estado viviendo con nosotros por algunas semanas, ayudándonos a Kacchan y a mí con la escuela y el entrenamiento. Es una buena persona. Izuku no necesitó mirar a Shoto para que él supiera que debía decir algo. Hola. Sus hijos son personas increíbles. Deben haber heredado mucho de sus asombrosos padres. Shoto solo podía esperar que eso fuera lo correcto para decir. Sí, no dejes que la modestia te engañe, es un poco lento y a veces no sabe leer el ambiente, bromeó Katsuki, dándole un ligero toque en la cabeza a Shoto con los nudillos. Pero Izuku confía en él, y no ha hecho nada que me haga pensar que discrimina por el Kirk. Así que creo que pasó la prueba Bakugo. La prueba Bakugo era algo que él y su familia solían hacer para proteger a los Midoriyaya. Mitsuki era extremadamente protectora de su amiga Inko y no dudaría en reprender a Isashi si alguna vez intentaba desatender a Inko o a su hijo. Masaru era el callado, pero en el fondo tampoco dudaría en mantener a Izuku a salvo. Katsuki, por su parte, veía a Izuku como el hermano menor al que debía cuidar a toda costa. Si la prueba Bakugo consiste en asegurar que Midoriya esté a salvo, entonces me alegra no haber hecho nada malo. Isu es un buen amigo, señor y señora Midoriya, mi primer amigo de verdad. Lamento admitir que al principio fui un poco idiota con su hijo. Miró la lápida de los Bakugo. Y su hijo Katsuki dice que no somos amigos, pero él es una de las razones por las que me he esforzado tanto en ser un héroe. Creo en su frase de no hacer nada a medias. Esto provocó que los otros dos chicos esbozaran una pequeña sonrisa por un instante antes de volver a mirar las lápidas. Izuku apretó sus pantalones, recordándose no derrumbarse todavía. Oh, mamá, nunca lo creerías, pero Kacchan y yo logramos el primer y segundo lugar en el festival deportivo. Perdí al final, pero di todo de mí, ¿sabes? Forzó una sonrisa temblorosa, no por la idea de perder, sino por desear que ellos hubieran podido verlos a los dos luchar en el festival. Katsuki le dio a su hermano un suave golpe en el hombro. Sí, yo derroté a Deku, pero honestamente, pudo haber sido para cualquiera. Él es mi igual en todo sentido, siempre lo ha sido y siempre lo será. Así que lo admite, bromeó Izuku. Y Shepard ha mantenido su promesa. Nunca la ha roto. Izuku comenzó a llorar. Sí, ustedes, no tienen que. Katsuki no pudo contenerse más. Los chicos se quebraron y comenzaron a sollozar inconteniblemente. Era un patrón. Cuando ya no podían decir nada más, era cuando se permitían desmoronarse. Prácticamente abrazaron las lápidas de sus padres, dejando que sus lágrimas cayeran al suelo. Shoto también había comenzado a llorar. Ver a sus amigos así le dolía muchísimo. Escuchar sobre su familia era una cosa, pero ver los lugares de entierro de los Midoriya y los Bakugo era otra. Todoroki se movió para poner suavemente una mano sobre sus hombros, esperando que sirviera de algo. Los dos lo miraron y lo abrazaron. Los tres se aferraron el uno al otro por un largo tiempo, soltándose solo cuando sintieron otra mano en sus hombros. Shep ya estaba allí para asegurarse de que estuvieran bien. Vamos, es un día terrible para que llueva.
Los tres se levantaron y se alejaron. A pesar de que el cielo estaba brillante y soleado, ciertamente era un día terrible para la lluvia. Se limpiaron las lágrimas de los ojos. Mientras los chicos caminaban juntos, Shepard miró hacia las lápidas y les dedicó una solemne inclinación de cabeza. Quería decir unas palabras, pero aún no era el momento adecuado. Hace varios años. Ma. Ka. Miren lo que puedo hacer. Un Katsuki de 4 años corrió hacia sus padres. Extendió las manos frente a ellos mientras pequeñas chispas comenzaban a detonar. Apareció Mikirok. Exclamó emocionado, mirando a sus padres con una gran sonrisa tonta. Masaru estaba sentado en el sofá atendiendo papeleo y correos, mientras Mitsuki terminaba de preparar la cena. Ambos se sorprendieron al ver a su hijo exhibir pequeñas explosiones en sus manos. Eso es genial, hijo, dijo Masaru, revolviéndole suavemente el pelo. Es un Kirk lindo, el poder hacer pequeñas explosiones. Jeje, justo como dice tu papá, chico. Probablemente se haga más fuerte, lo que significa explosiones más grandes. Mitsuki se arrodilló. ¿Explosiones más grandes? Preguntó Katsuki, como si acabara de resolver la ecuación de la vida universal. ¿Podré hacer explosiones más grandes? ¿Lo dicen en serio? Tu madre nunca te mentiría, hijo, su padre le ofreció una sonrisa. Estamos felices de que tengas tu Kirk. Piensa en todo el bien que podrás hacer con él. Sí, serás un buen héroe con tu nuevo poder, chico. Tu Eisuku, Mitsuki le guiñó un ojo, lo que hizo que Katsuki soltara pequeños estallidos de emoción. Estaba fascinado de que su sueño de ser héroe por fin comenzaría. Espera, Isu viene esta noche, ¿verdad? Preguntó Bakugo, apretando sus pequeños puños con esperanza en sus ojos. Quería mostrarle su Kirk a su mejor amigo lo antes posible. Estarán aquí pronto, mocoso, no te preocupes. Mitsuki le dio un suave toque en la nariz a Katsuki, provocando que su hijo se riera. Llamarlo mocoso era una especie de apodo, al igual que él ocasionalmente empezaba a llamar la vieja bruja. Aún no se le ocurría un apodo para su padre. Katsuki saltó de alegría e hizo un pequeño baile. Pronto fue alzado por su madre. Oye, bájame, ma. No. Es mi trabajo como tu madre molestarte y protegerte, le pellizcó suavemente la mejilla. Enseguida oyó sonar el timbre. Y creo que son ellos. Mitsuki se dirigió a abrir la puerta, y allí estaba Inko Midoriya. Llevaba a su hijo cargado a la cadera, él aferrándose a ella como un koala. Deku. Kacchan. Los dos pequeños de 4 años hicieron señas con las manos, pidiendo a sus madres que los bajaran. Corrieron y se abrazaron antes de empezar a rodar por el suelo, jugando a la lucha, mientras Inko entraba y se quitaba los zapatos. Perdón por el retraso, Mits. El trabajo se alargó un poco hoy, Inko Midoriya dijo mientras dejaba su bolso y se sentaba a la mesa. Ser enfermera era un trabajo difícil, pero algo de lo que se enorgullecía. Mitsuki se sentó junto a ella ofreciéndole un vaso de agua. No te preocupes, Inko. Además, la cena casi está lista, así que puedes relajarte y tomar un respiro. Oh, ¿dónde está Isashi? ¿Otro doble turno? Inko terminó la bebida bastante rápido y puso una expresión de disculpa. Su trabajo sigue con falta de personal, por lo que escuché, todavía están buscando un nuevo empleado. Y ya sabes cómo es Isashi, Mits. Es increíblemente altruista con sus trabajadores y su familia. Envía sus disculpas por no poder venir esta noche. Isashi Midoriya era a menudo la definición de una naturaleza de corazón puro. Trabajaba incansablemente como contratista, moviéndose de un lugar a otro en Tokio. Era un negocio pequeño, pero bueno. Oye, no hay problema, todos sabemos que es un adicto al trabajo. Aún así, mientras tenga tiempo para ti e Izuku, siempre seré blanda con mis sermones. Inko soltó una risa. Siempre valoró que su mejor amiga la defendiera y no tolerara tonterías de nadie. Gracias, Mits. Honestamente, estamos muy agradecidos de que estés dispuesta a cuidar de Izuku de vez en cuando. Significa mucho para nosotros tener a alguien más en quien confiar a nuestro hijo. Una suave sonrisa, que solo reservaba para Inko, apareció en el rostro de Mitsuki. Igualmente. Mas y yo siempre confiaremos en ti con Katsuki. Además, es prácticamente imposible separarlos a esos dos. No recuerdo un momento en que no estuvieran juntos. Inko asintió con una pequeña risa. Tienes razón. Esos dos están siempre al lado del otro cuando tienen la oportunidad de verse. Ni siquiera puedo imaginar cómo serán cuando crezcan. Bueno, una cosa sé con certeza. Nada podrá mantener separados a esos dos, dijo Mitsuki mientras rellenaba el vaso de Inko. ¿Sabes que la oferta de que se muden con nosotros sigue en pie?
Inko miró su bebida por un momento. Es algo que tendré que discutir con Isashi. Nos encantaría mudarnos, pero no podemos simplemente hacerles eso a Masaru y a ti. Sentiríamos que seríamos una carga. Mitsuki puso una pequeña mueca. Escúchame, primero, ni tú ni Isashi son una carga. Y segundo, tenemos mucho espacio aquí. No estarían interfiriendo en nuestras vidas. Y tercero, eres mi mejor amiga, Inko. Siempre intentaremos cuidarte. Inko le dedicó una sonrisa temblorosa, e incluso Masaru asintió desde la sala, indicando que eran más que bienvenidos a mudarse cuando se sintieran listos. Gracias, Mits. Lo hablaré con Isashi. Hasta entonces, estoy feliz con cómo están las cosas. Sé que puede parecer difícil, pero lo estamos manejando bien, créeme. Ahora mismo, nuestro enfoque principal siempre será Izuku. Mientras Inko y Mitsuki hablaban, los dos niños rodaban por el suelo luchando de forma juguetona. Masaru estaba allí observando a su hijo e Izuku, a quien consideraba un segundo hijo, seguir siendo niños mientras forcejeaban. Era una batalla constante sobre quién podía inmovilizar al otro por más tiempo, y ambos chicos trataban activamente de no lastimarse. También saltaban el uno sobre el otro, agarrándose las manos, sus pequeños músculos tensos. Sus rodillas y pantorrillas permanecían en el suelo o se enroscaban alrededor del otro. Una secuencia de risas pronto estalló. Kacchan, eso es trampa. Izuku empezó a reírse a carcajadas cuando Katsuki comenzó a hacerle cosquillas en los costados. Jeje, vamos, Deku, solo admite que soy Sugo y pararé. Katsuki continuó haciéndole cosquillas ligeramente en el costado, su sonrisa nunca abandonando su rostro mientras la risa de su mejor amigo se hacía más fuerte. Ok, ok, ok. Kacchan es Sugoi. Dijo Izuku, aún en medio de su arrebato de risa. Pronto sintió los pequeños brazos de Katsuki envolverlo en un abrazo. Y no lo olvides, Deku. Una vez que Izuku recuperó el aliento, soltó una risita, abrazando a su mejor amigo mientras frotaban juguetonamente sus caras. Mi mejor amigo es Sugoi. Dijo Izuku con orgullo. Katsuki se rió con una sonrisa orgullosa. Gracias, Deku, y tú también eres bastante Sugoi. Y como eres tan Sugoi, tengo una sorpresa para ti. La sonrisa en su rostro se ensanchó al ponerse de pie. ¿Una sorpresa para mí? ¿En serio? Izuku preguntó, mirándolo con curiosidad. Empezó a preguntarse si su mejor amigo tenía nueva mercancía de All Might para mostrar. Izuku se sentó con las piernas cruzadas mientras Kacchan revelaba su sorpresa. Yo estoy aquí. Pequeñas chispas de explosión brotaron de las manos de Katsuki de nuevo. ¡Wow! Dijo Izuku, con los ojos brillando de asombro. Los pequeños efectos de chasquido tenían a Izuku en trance. No podía apartar la vista de Bakugo mostrando su Kirk. Jeje, bastante Sugoi, Deku? Preguntó Katsuki, inflando el pecho con orgullo. ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Qué genial! Izuku dijo, saltando de alegría. Tienes un Kirk, Kacchan. Eso significa que será más fácil ser un héroe. Izuku agarró suavemente las manos de Katsuki, y más chispas comenzaron a brotar. Es tan asombroso, justo como tú, Kacchan. Ojalá mi Kirk sea tan genial como el tuyo. No había habido señales de que Izuku tuviera un Kirk, pero él mantenía la esperanza. La telequinesis de su madre y el aliento de fuego de su padre no se habían manifestado. Tal vez su Kirk sería una combinación de los de sus padres, tal como Katsuki había demostrado. Pero era demasiado pronto para saberlo. Los Quirks eran un misterio para el mundo, ya que nadie podía decir con certeza qué sería un Kirk. A pesar de la falta de uno, los padres de Izuku siempre lo apoyaron en la idea de que se convirtiera en un héroe. Katsuki soltó una risa. ¿Sí? Tú también tendrás un Kirk algún día, pero no tan bueno como el mío. Después de que te salga, seremos el mejor dúo de héroes de la existencia. Levantó el puño en una pose de All Might. Los mejores héroes de la historia, Kacchan. Ganar para salvar. Izuku también levantó el puño. Y salvar para ganar. Ese había sido su lema cada vez que jugaban a ser héroes juntos. Desde luchar contra supuestos villanos hasta salvar a sus padres de ser capturados, no importaba qué, siempre sacaban lo mejor del otro. Presente. Izuku y Katsuki estaban sentados en el techo de su casa. Sus piernas colgaban del borde, balanceándose de un lado a otro. El cielo estaba completamente oscuro. La luz de las estrellas y el brillo de la ciudad eran la única iluminación. Subir a la azotea era algo que hacían cada vez que visitaban a su familia. Mirar la ciudad de noche, llena de estrellas y luces, siempre les traía una pequeña paz mental.
Normalmente, Shepard les daba toda la privacidad que pedían. Solían ser solo ellos dos en el tejado. Sin embargo, esta noche era diferente. Los dos querían que Shoto estuviera con ellos, y lo habían dicho en serio. Él se había quedado a su lado durante el cementerio y ahora se encontraba sentado junto a Izuku y Katsuki. Es una vista agradable desde aquí, dijo Shoto, rompiendo el silencio. No creo que me haya molestado nunca en apreciar la vista de esta casa, ni siquiera desde el balcón que tengo en mi habitación. Sí, la casa de papá está en uno de los vecindarios más seguros de Japón. Un buen lugar para que un héroe clandestino críe a dos niños, dijo Izuku mientras terminaba de masticar unos bocadillos. ¿Un edificio de 3 pisos para dos niños de 5 años? Debieron haber tenido mucho espacio para vivir, ¿no? Preguntó solo porque Endeavor siempre lo había mantenido confinado a un área pequeña de la casa. Rara vez se le permitía salir, incluso para ver a sus hermanos o a su madre. Estuvo bien. Quiero decir, el primer año fue difícil para Deku y para mí. Pero después de eso, se convirtió en un hogar. Especialmente cuando teníamos 7 u 8 años. Empezamos a acercarnos mucho más al viejo cascarrabias, admitió Katsuki. Él e Izuku sabían que, una vez que llegaron a esa edad, por fin se sintió más como un hogar que como otra cosa. Shoto asintió mientras miraba la acera de su casa. A pesar de estar tan alto, no tenía miedo a las alturas. Oigan, me preguntaba, ¿creen que a Shepard le habrían gustado sus padres? Él y Endeavor no se llevan bien, y mi madre ni siquiera recuerda quién es. Solo me preguntaba si ustedes habrían estado juntos a pesar de las circunstancias. Izuku y Katsuki se habían preguntado en ocasiones qué habría pasado si sus padres no hubieran muerto. Pero más aún, se preguntaban si Shepard seguiría en sus vidas. Los héroes rara vez tenían tiempo para sí mismos. No tendría sentido que Shep quisiera ser parte de sus vidas si sus padres vivieran. A pesar de esta forma de pensar, los chicos sabían que un mundo sin Shep sería difícil de aceptar, al menos para ellos. Bueno, si tuviera que dar mi mejor respuesta, creo que mamá probablemente lo habría obligado a cuidarme a mí de pequeño. Probablemente yo sería un dolor de cabeza, pero oye, es un héroe profesional, puede manejarlo, dijo Katsuki con diversión. Mitsuki 100% habría tenido a Anton como su niñero personal. Y mi mamá probablemente habría hecho lo mismo, mientras se aseguraba de que Shepard intentara tener un horario de sueño normal. La idea de que Inko pudiera conseguir que Anton durmiera más de 1 hora habría sido un milagro, uno que ella podría haber logrado. En cuanto a mi padre, probablemente se unirían por el golf y harían papeleo juntos. Él siempre fue un sentimental, si no recuerdo mal. Masaru y Shepard como compañeros de golf mientras Inko y Mitsuki lidiaban con el dúo caótico era algo que a Katsuki no le habría importado ver. Izuku se quedó en silencio por un momento. Se frotó la barbilla, como si estuviera en modo analista. ¿Estás ahí, Deku? Katsuki le dio un ligero codazo. En realidad, ni siquiera puedo recordar cómo era mi padre biológico, dijo Izuku, mirando el cielo nocturno. Recordar a mi mamá me resulta muy fácil. Todavía tengo buenos recuerdos de mi tía y mi tío. Pero mi papá, es tan difícil, ¿sabes? Las fotos que Kacchan consiguió de Edona no había ninguna de él. Siento como si no hubiera estado allí para mí. Se mordió el labio interior un poco. Lo curioso es que, por alguna razón, estoy bien con eso. Incluso hasta ese día, su padre biológico era un vacío. Sabía de su Kirk de fuego y su naturaleza amable, pero había una punzada en la parte posterior de la cabeza de Izuku que ni siquiera le permitía visualizar completamente cómo se veía o cómo era. Nunca me contaste esto, Deku, dijo Katsuki, controlando su voz de asombro para no caer accidentalmente del techo a pesar de poder volar. Pero lo entiendo, apenas recuerdo al tío Isashi. Siempre sentí que no estaba cerca, aunque sí estaba. Izuku asintió. Recordaba a su madre diciendo que había heredado sus ojos, pecas y pelo desordenado de él. Todavía lo extraño, incluso cuando no puedo recordar cómo se ve. Pero Shepard realmente ha sido mi único papá. Él me ayudó a llenar ese vacío de perder un padre, e incluso cuando descubrimos que yo no tenía Kirk, él siguió a mi lado. ¿Qué hay de ti, Olmig? He notado que hablas con él más que cualquier otro estudiante, preguntó Shoto, ladeando la cabeza. ¿Y qué, no vas a preguntar si es el hijo secreto de amor de Izuku, Iki-hot? Bromeó Katsuki antes de que Izuku pudiera comentar. Dios mío, ¿podemos no revivir ese momento? Preguntó Izuku, avergonzado. ¿En serio, Sho, por qué pensarías que Olmig es mi papá? Katsuki y Shoto lo miraron con inexpresividad. Isu, pasas tanto tiempo como puedes con él. Deku, tienes un santuario de él en tu habitación. A menudo te ayuda con tu Kirk.
Sigues siendo un fanático con él siendo tu profesor, Ned. Vale, ya pueden parar, lo entiendo. Izuku dijo, admitiendo la derrota. ¿Por qué me atacan ustedes dos? Porque somos amigos. Porque somos hermanos. Katsuki y Shoto se miraron y no pudieron evitar soltar una risa ahogada. Ambos se equilibraban para no caer del techo mientras Izuku solo gemía. Una vez que recuperaron el aliento, Izuku adoptó un tono más serio. Voy a contarles algo a los dos. Papá ni siquiera sabe esto. Esto hizo que Katsuki y Shoto estuvieran atentos, especialmente Katsuki. No creo que pudiera recordar cómo se veía mi padre biológico ni aunque mi vida dependiera de ello. Toda mi vida, Shep ha estado cuidándonos a mí y a Kacchan. Se siente como si hubiera estado allí desde el principio. Y ahora, cada vez que intento visualizar a mi papá, la cara de Shepard es la única que puedo imaginar. Hace muchos años. ¿De verdad cree que aún puedo ser un héroe sin un Kirk, señor Shepard? Preguntó un joven Izuku, que había estado llorando durante mucho tiempo, con los ojos rojos e hinchados. Claro que sí, chico. Dijo firmemente, agachándose hasta quedar a la altura de sus ojos. Serías un héroe increíble. Izuku se secó los ojos mientras soltaba un hipo. ¿Pero qué pasa si las cosas fueran diferentes, señor Shepard? ¿Qué pasa si tuviera un Kirk? Y mucha gente dice que no puedo ser uno. Que debería rendirme. Si todos lo dicen, tiene que ser verdad. No podía dejar de moquear. Las lágrimas seguían fluyendo. Antón le acercó suavemente el rostro para secarle las muchas lágrimas que se habían formado. Izuku, por favor, mírame. Izuku levantó la mirada, sorprendido, esperando ser regañado por llorar tanto. Sigue mi respiración. Antón respiró, e Izuku lo siguió. Exhaló y continuó el proceso. Cada vez, Izuku seguía cada respiración a la perfección. Buen trabajo, chico. Shepard le revolvió el cabello suavemente, y pareció funcionar, ya que sintió que Midoriya se agarraba a su mano. Nunca pienses así, chico. Incluso si yo fuera la única persona viva que no lo pensara, eso no los haría correctos. Ser un héroe es mucho más que tener un Kirk. No necesitas un Kirk para luchar o proteger a la gente que te importa. Podrías aprender a pelear sin Kirk. Además, he visto cómo escribes notas sobre quirks. ¿Alguna vez pensaste en analizar el poder de un villano? Izuku lo miró, con los ojos menos llorosos, pero llenos de esperanza. ¿Luchar sin Kirk? ¿Dijo que nos enseñaría a Kacchan y a mí a pelear? ¿Lo dijo en serio? Shepard asintió. Y tomo notas. Si sé el Kirk de un villano, la pelea será más fácil, ¿verdad? Correcto, chico, y no esperarán un héroe sin Kirk. Mientras golpeas y pateas, ellos intentarán descifrar cuál es tu Kirk. Pero para cuando lo hagan, yo habré ganado. Dijo Izuku con una sonrisa y una gran realización. Puedo ser un héroe sin un Kirk, señor Shepard. No, chico, serás un héroe. Lo prometo. Le dio un ligero golpe en el pecho a Izuku, lo que hizo que él saltara a abrazarlo en agradecimiento. A Shepard siempre lo tomaba por sorpresa recibir un abrazo, pero la risa feliz solía hacer que valiera la pena. Presente. Izuku permitió que las lágrimas felices de ese recuerdo fluyeran. Creo que ahí fue cuando realmente empecé a verlo como algo más que un protector. Tener a alguien que cree en ti cuando tu mundo empieza a desmoronarse. Me tomó mucho tiempo darme cuenta de hasta qué punto estaba luchando por nosotros. Tal vez por eso lo veo más como un padre que al mío. Para Izuku, siempre fue Shepard estando a su lado. Tenía a Katsuki, claro, pero tener un adulto, un héroe profesional, que lo animara a perseguir sus sueños, fue el catalizador clave para que Izuku nunca perdiera esa sonrisa. All Might siempre fue su mayor inspiración, pero Shepard fue la figura clave que permitió que esa inspiración creciera y siguiera viva. En otro mundo, tal vez las cosas habrían sido diferentes. Tal vez sus sueños habrían sido destrozados por todos a quienes llamaba amigos y familia. Podría haberse convertido en un villano, podría haber optado por el curso de apoyo. Tal vez incluso volverse un justiciero o realmente un oficial de policía. O tal vez se habría rendido por completo. Las posibilidades eran infinitas, pero estaba agradecido de que nada de eso hubiera sucedido. Estaba feliz de tener a Shepard para asegurarse de que no cayera en una vida difícil. Escuchar la historia de Izuku ayudó a Shoto a entender cómo él también había empezado a ver a Shepard como un padre, justo cuando comenzaba a darse cuenta de que Isu y Katsuki empezaban a sentirse más como hermanos que como amigos. ¿Qué hay de ti, Kats? ¿Cuándo lo viste como algo más que un protector? Estaba interesado en su lado de la historia también.
Al oír la pregunta de Todoroki, Katsuki miró sus manos. Soltó pequeños estallidos de su explosión, su mente divagando. Chico, ¿qué pasa? No has sido tú yo ruidoso y explosivo. ¿Escúpelo? Preguntó Shepard mientras llevaba a un Katsuki de 6 años a cuestas. Por alguna extraña razón, el niño había intentado estar más callado de lo habitual. No le parecía normal que cambiara tan rápido. Katsuki no dijo nada al principio. Hundió la cara en los hombros de Shepard. Dejó que el silencio hablara por sí mismo mientras escondía sus sollozos en la chaqueta del viejo cascarrabias. ¿Chico? Preguntó Shepard, sintiendo que su chaqueta se humedecía un poco. ¿Cree que soy un villano, señor Shepard? Preguntó Katsuki, levantando un poco la cabeza. ¿Cree que podré ser un héroe con lo maleducado que actúo? Antón se esforzó por evitar un bufido ante la idea de que Katsuki pudiera ser un villano, pero eso no era lo que el niño necesitaba en ese momento. Chico, Katsuki, escúchame. Quien te haya llamado villano no sabe nada de ser un héroe. Nadie espera la santidad de tu parte. Tú eres quien eliges ser. Y si quieres ser ruidoso, entonces sé ruidoso. Nunca dejes que nadie intente quitarte esa chispa que tienes dentro. Esa chispa es lo que te hace Katsuki Bakugo. Dijo Antón con determinación y confianza. Bakugo se ablandó ante las palabras de Shepard. ¿Y mi Kirk, señor Shepard? ¿No es peligroso? Katsuki se estiró para apoyar la barbilla en el hombro de Shepard, esperando ver un poco su expresión facial. Tu Kirk es asombroso, Katsuki. Sí, es poderoso. Sí, es destructivo, pero todavía eres un niño. Tendrás tiempo para aprender y mejorarlo. Un día lo usarás para salvar a muchísimas personas. Y será algo digno de ver. Tú luchando contra villanos y mostrándole a todos lo que puedes hacer. Eres como tus propios fuegos artificiales personales, chico. Se detuvo para que el mensaje final calara. Tu Kirk es un regalo de tu familia, nunca dudes de su sinceridad y grandeza. Un pequeño sollozo golpeó a Katsuki mientras jugaba suavemente con el cabello de Shepard. Luego rodeó ligeramente el cuello de Antón con sus brazos para estar más cerca de él. Gracias, señor Shepard, eso significó mucho. ¿Puede enseñarme a usar mejor mi Kirk? Sí, lo haré, chico. Justo como prometí enseñarte a ti y a Izuku a pelear, ¿recuerdas? Una sonrisa tonta apareció finalmente en el rostro de Katsuki. Presente. Si hubiera escuchado lo que otros decían, probablemente sería un villano o algo peor. Pero el viejo cascarrabias me enderezó. Nunca permitió que este Kirk me afectara negativamente. Solo intentó cambiarme para que yo pudiera ser una mejor versión de mí mismo. Apretó el puño un poco antes de soltarlo. Esa clase de pensamiento negativo nunca se me metió en la cabeza, y no permití que esos extras me llamaran villano. Es justo como dijo el nerd, tener a alguien que cree en ti a una edad tan temprana puede significar el mundo. Se rió mirando hacia el cielo nocturno. Supongo que ahí fue cuando empecé a llamarlo viejo cascarrabias en lugar de señor Shepard. Después de que los dos terminaron de recordar algunos de sus recuerdos más felices, se sentaron juntos mirando la ciudad. Dejaron que sus mentes vagaran por el futuro, pensando en lo pronto que todos harían experimentos más prácticos con las pasantías. Cada carro y civil que pasaba los hacía pensar en cómo pronto comenzarían a rescatar personas y luchar contra villanos en las calles. Cada estructura a la vista les permitía visualizar cómo los tres lucharían en los edificios o hablarían con otras agencias de héroes. Incluso con tener sus propios compañeros y formar equipo con otros profesionales. Se acercarían a su sueño cada día. Al darse cuenta de que se hacía tarde, todos se levantaron y estaban a punto de marcharse cuando Izuku y Katsuki se detuvieron. Shoto se dio la vuelta y pudo ver que estaban teniendo una especie de conversación silenciosa. El viejo cascarrabias se va a los Estados Unidos durante nuestras pasantías. Encontró una pista sobre el bastardo que mató a mis padres y a los de Deku. Es la primera pista que tiene en una década, comentó Katsuki, con un tono de voz un poco más suave de lo que Todoroki estaba acostumbrado. Shoto se había preguntado por qué el sensei no había enviado ofertas. No quería inmiscuirse en su vida privada, pero no le sorprendía que eligiera darles a sus hijos la oportunidad de cerrar ese capítulo. Será la primera vez en mucho tiempo que nos separemos de él, continuó Katsuki. La última vez que Shek fue a los Estados Unidos fue alrededor del incidente del villano de lodo. Aunque esta vez será diferente, ya que es extremadamente personal. Shoto permaneció en silencio por unos segundos, parpadeando por la sorpresa. Los villanos saben que viene, y lo hará solo, intervino Izuku. Estamos preocupados por él, pero es la persona más fuerte que conocemos hasta ahora.
Queríamos que lo supieras, Sho, porque sabemos que has llegado a quererlo tanto como nosotros a lo largo de los años. Shoto ladeó la cabeza. He llegado a querer mucho al sensei. Ha sido un buen padre para mí. Y ustedes también han sido buenos amigos. Gracias por eso. No somos amigos, Iki-hop, dijo Katsuki descaradamente. Esto hizo que Shoto frunciera un poco el ceño. Había esperado que este día pudiera ser aquel en el que saliera de su caparazón y se sintiera completamente parte de la familia. Somos hermanos. Los ojos de Shoto se abrieron de par en par al escuchar a Bakugo llamarlo así. Sintió una extraña sensación en el corazón, no dolorosa, sino de alivio. Izuku dejó escapar una sonrisa cegadora. Tiene razón, Sho, eres más que un amigo ahora. Kacchan y yo somos extremadamente afortunados de que seas parte de esta pequeña familia caótica. Supongo que una parte de lo que intentamos decir es que has sido nuestro hermano por un tiempo. ¿Lo dicen en serio? Susurró Shoto. Todavía incrédulo de que lo llamaran hermano. Izuku y Katsuki se acercaron y abrazaron a Shoto. Sí, Sho, eres nuestro nuevo hermano. Y no se te ocurra olvidarlo. No lo haré. Hermanos. En esa azotea, Izuku y Katsuki ganaron un nuevo hermano. Shoto, por su parte, tenía dos nuevas personas con las que podía contar para cualquier cosa. No dejó de sonreír, incluso al irse a la cama, y ninguno de ellos lo hizo. A las 2 de la madrugada. Shoto no podía dormir, al menos no todavía. Dio vueltas en la cama toda la noche, pero el sueño no llegaba. Dog le había recomendado algunos ejercicios de respiración y de aclaramiento mental. Solía usarlos los primeros días que estuvo allí o cuando iba a entrenar. A menudo le ayudaban a despejar la mente, pero esta noche era extraña. Había acompañado a Izuku y Katsuki a ver las tumbas de su familia. Tuvieron tantas conversaciones sinceras, y los dos se habían referido a él como su hermano. Era mucho en qué pensar. Shoto debería estar feliz, o más bien, estaba feliz. Estaba emocionado ante la idea de crecer finalmente y ser una mejor persona porque el sensei tenía razón. Esto era lo que necesitaba. Necesitaba el empujón correcto para ser un ser humano y no solo lo que Endeavor le había impuesto. Su Kirk, su nombre de héroe y su nuevo traje, todo se debía a Izuku, Katsuki y Anton. El trío había sido de más ayuda de lo que jamás había imaginado. Entonces, ¿por qué sentía que no era suficiente? ¿Por qué sentía que le faltaba algo más? Se levantó y fue al baño a lavarse la cara. Sus ojos no se veían cansados ni estresados, y sus hombros estaban relajados. Si acaso, sentía mariposas en el estómago. Las últimas semanas se habían sentido mucho mejor en comparación con toda su vida. Quería decirlo, quería llamar a Shepard papá como agradecimiento por todo. Pero Shoto necesitaba un poco de claridad antes de tomar una decisión tan grande. No estaba seguro de si estaba despierto, pero los héroes clandestinos no suelen dormir. Se sentó en su cama, tomó su teléfono y se desplazó por los pocos contactos. Mantuvo el pulgar sobre el número de contacto de Aizawa, pero terminó pulsándolo. El teléfono sonó un poco antes de que fuera contestado. ¿Aizawa al habla? Shoto no podía decir si su profesor sonaba más cansado o simplemente con su habitual tono inexpresivo. Aizawa-sensei, lamento llamarlo tan tarde, pero necesito preguntarle algo importante. Todoroki, está bien. Tiendo a quedarme despierto hasta tarde de todos modos. Sin embargo, me sorprende saber de ti. ¿Está todo bien en casa de Shepard? Aizawa no se había arrepentido de dar su número personal a la clase. Era duro y estricto, pero siempre se aseguraba de que sus estudiantes estuvieran a salvo. Varias veces en el pasado, algunos estudiantes lo llamaban ocasionalmente para que los llevara a casa o incluso le preguntaban si podían descansar en su lugar si tenían una familia difícil. En lo que iba del año, nadie lo había llamado aparte de Izuku y Katsuki cuando los estaba cuidando mientras su padre se recuperaba. Sí, creo que todo está bien. Solo que, necesito un consejo. Su voz era firme, pero había un pequeño indicio de determinación detrás. ¿Cuánto tiempo le tomó considerar a Shepard un amigo? O más bien, ¿cuándo se dio cuenta de que podía sentirse seguro y mejor consigo mismo a su alrededor? Aizawa no esperaba eso de Shoto. Había asumido que necesitaría un consejo nocturno sobre su Kirk, pero preguntar sobre su vida personal no era algo a lo que estuviera acostumbrado. Lo conocí un año después de convertirme en profesional, de hecho. Yo no había oído hablar de él, pero él ya sabía quién era yo. Se sintió extraño. Estaba tan seguro de que había tenido un buen comienzo como héroe clandestino. Pero él me elogió por mis habilidades de lucha.
A partir de entonces, ocasionalmente nos cruzábamos en trabajos de héroe o nos encontrábamos en los tejados. Me enteré de que también había tomado un puesto de profesor en la UA, lo que me sorprendió. Pero lo que trato de decir es que, a los pocos meses, ya nos cuidábamos la espalda mutuamente. Con el tiempo, llegué a confiarle mi vida, y esto fue antes de que adoptara a Midoriya y Bakugo. Entonces, mirando hacia atrás, esos pocos meses de ganarse la confianza mutua, ¿fue ahí cuando finalmente empezó a verlo como un amigo? Preguntó Todoroki con más curiosidad. Aizawa era una persona reservada, pero no parecía importarle compartir sobre sus primeros días con Anton. Sí, admito que mi lista de amigos siempre ha sido bastante corta. Pero con Shepard, se sentía como si pudieras hablar con un igual. El día que consolidó nuestra amistad fue cuando no dudó en recibir una bala por mí. Bajé la guardia, pero él usó su Kirk para cambiar de posición entre nosotros. Perdí la calma y entré en pánico, pensando que había perdido a un buen amigo. Pero allí estaba él, asegurando que estaba vivo y que no debería preocuparme tanto. Anton recibió un disparo en el hombro esa noche. Fue algo simple de arreglar, pero eso no impidió que Aizawa cuidara de su amigo. Pero algo me dice que hay más en esta línea de preguntas, Todoroki. Shota tenía la sensación de que Todoroki no llamó en medio de la noche solo para recordar sus primeros días como héroe. Shoto escuchó y tuvo un pánico momentáneo al oír que su profesor había sido herido. Pero se tranquilizó a sí mismo, ya que esto había sido hace años. Gracias, Sensei, por contarme eso. Hoy Midoriya y Bakugo me dejaron visitar las lápidas de su familia. Hablamos y me llamaron su hermano. Debería estar encantado, y lo estoy, pero ¿por qué siento que quiero algo más con Shepard? ¿Por qué siento que quiero llamarlo? ¿Quieres llamarlo papá? Interrumpió Aizawa. Shoto miró un poco sus pies, como si lo hubieran atrapado robando caramelos. ¿Es tan obvio o está mal que piense en él como un padre? Aizawa no pudo evitar soltar una risita, algo que sorprendió a Shoto. Todoroki, no está mal en absoluto. Déjame decirte, cada profesor en la UA trabaja duro para asegurar que sus estudiantes tengan éxito. Cada uno tiene métodos diferentes, pero todos buscamos el mismo objetivo: asegurarnos de que se conviertan en héroes profesionales. Pero Anton va varios pasos más allá. Se toma el tiempo de conocer a cada estudiante individualmente y sus quirks. Toda la clase lo admira, y él cuida de ellos lo mejor que puede. No necesito explicarte lo lejos que iría por sus hijos, pero él ya te ve como uno de los suyos. No podía ser. Era tan ciego como para no ver que Shepard lo estaba tratando más como un hijo. Había esperado haber aprendido a no ser tan despistado, pero parecía que se había equivocado en ese aspecto. ¿Todoroki? Preguntó Aizawa, sacando a Shoto de su confusión. He visto la forma en que te mira. Los pequeños gestos como revolver el cabello o los choques de puños. Seguramente habrás notado que inmediatamente comenzó a referirse a ti como chico más que a todos los demás estudiantes. Él confía en ti, Todoroki, lo suficiente como para contarte sobre su pasado. Ten en cuenta que solo me lo contó a mí y a sus hijos después del USG. Ninguno de nosotros sabía lo difícil que había sido su crianza. Pero aún así confió en ti, porque Anton ya te considera parte de su familia. Todoroki trató de mantener la calma mientras apretaba su teléfono. Había asumido que su familia ya sabía sobre su pasado. No se había dado cuenta de cuánto tiempo le tomó a Shepard contar su historia. Mi punto es que creo que tú también lo sabes. Sabes que te ve no como un estudiante o pupilo, sino como su hijo. Entonces, ¿qué te detiene? ¿Qué te detiene para crecer, chico? Shoto comenzó a respirar un poco más fuerte, pero estaba agradecido por todos esos ejercicios de respiración. Simplemente no quiero arruinar lo que he construido. Lo que hemos construido juntos. Tengo tanto miedo de arruinarlo y que deje de verme como su hijo. Se frotó los ojos, sin querer llorar. No quiero perder a la única figura paterna sana que he tenido. Escúchame, puedo prometerte que las cosas estarán bien. La voz de Aizawa pasó de ser severa a un tono bastante útil y tranquilo. Puedo asegurarte que Shep se quedará a tu lado de principio a fin. Nunca rompe una promesa. Dijo esto con absoluta confianza. En todos los años que conocía a su amigo, no recordaba que hubiera roto su palabra. He empezado a notarlo. Todos los héroes clandestinos son tan buenos para hacer entrar en razón a la gente, Sensei. Somos una raza rara, se podría decir, Todoroki. Pero espero haberte ayudado esta noche. Dije que podías llamarme si necesitabas algo, ¿recuerdas? Absolutamente. Sintió que estaba listo para hablar finalmente con Shep. Esta noche era el mejor momento para hacerlo.
Antes de irme, ¿cree que alguna vez podría triunfar en el ámbito clandestino? Shota se tomó unos segundos para pensar. Sería muy difícil. Lamentablemente, tu Kirk no está hecho para el trabajo clandestino. Sé que lo admiras mucho, pero eso es algo con lo que incluso Bakugo y Midoriya tendrían problemas. No quiero destrozar tus sueños futuros, pero la mayoría de los quirks de los héroes clandestinos tienden a ser poco llamativos. La disculpa se percibió en el cambio de tono de Aizawa. Un pequeño ceño fruncido se formó en el rostro de Todoroki. Está bien, sensei. Siempre aprecio su honestidad. Pero los héroes clandestinos trabajan mucho con la policía. Más que los héroes de primera plana o de rescate. Debido a eso, tendemos a desarrollar algunas habilidades de análisis en la lucha y el trabajo con villanos. Podrías pedirle a Anton que te ayude con ese lado específico de ser un héroe. O puedes acudir a mí para algunas lecciones privadas, como Shinzo. Él ya está aprendiendo algunas técnicas de perfilación criminal. Lo pensó bien, y le vendría bien aprender más sobre villanos. Tener conocimiento sobre cómo lucha alguien y lo que puede hacer con su Kirk a menudo puede ser la diferencia entre la victoria y la derrota. El incidente de Luz fue el ejemplo perfecto. Casi ninguno de los villanos que encontró tenía un contraataque a su Kirk de hielo. Gracias, Aizawa-sensei. Necesitaba escuchar todo eso. Lamento haber llamado tan tarde de nuevo, pero creo que estoy listo para hablar con él de verdad. Entonces, ¿qué esperas? Ve con él, Todoroki. Shoto terminó la llamada tan pronto como escuchó el ánimo de Aizawa. Habría corrido si no fuera tan tarde, pero su habitación no estaba tan lejos del estudio de Shep. Dio un pequeño golpe en la puerta y ésta se abrió. Allí estaba Shepard en pijama negro y una camiseta sin mangas. Hola, chico, ¿todo bien? Preguntó Shepard, un poco preocupado por Todoroki, dado lo emotivo que había sido el día. Sí, ¿puedo pasar? Preguntó Shoto, y Anton asintió. Se sentó en la cama de Shepard, y Shepard se sentó a su lado. Lo miró a los ojos y supo que no había mejor momento que el presente. Sensei, quería agradecerle por permitirme ser parte de su familia. Hoy vi a Isu y Katz en un estado tan vulnerable. No estaba seguro de qué hacer, pero cuando me abrazaron, supongo que sentí que necesitaba estar allí para ellos, al igual que usted ha estado para mí estas últimas semanas. Anton escuchó a Todoroki sin interrumpirlo ni una sola vez. Y luego me consideraron su hermano de verdad. Amo a Fuyumi y Natsuo, pero escuchar que sus hijos me ven como familia, me hizo saltar de alegría, sensei. Siento que todas las semanas que he estado ajustándome aquí están cobrando tanto sentido. La cara de Shoto comenzaba a mostrar una gran sonrisa. En el pasado, lo máximo que había podido hacer era una pequeña mueca o una sonrisa débil. Pero esta noche era diferente. Y no quiero que eso cambie para mal. Quiero seguir aprendiendo, quiero seguir mejorando. Pero quiero ser más que solo su estudiante y pupilo. Shepard, yo. No, no, no. Ahora no. Shoto sintió mariposas apareciendo en su estómago. Sus nervios lo estaban superando. Lo estaba haciendo tan bien, ¿por qué se puso tan nervioso? Shoto, está bien, dijo Anton, lo que provocó que se calmara. He visto tu progreso y has mejorado muchísimo. Y no solo hablo de la terapia o de la escuela, sino de ti en general. Mírate, chico. Mírate. Dijo Shepard con entusiasmo. Has aprendido a ser mejor en solo unas semanas. Ni siquiera puedo imaginar cuánto crecerás en los próximos años. Y lo entendemos. Entendemos que tus hermanos siempre serán tus hermanos. Ninguno de nosotros intentaría reemplazar eso, pero estamos muy felices de que te hayas convertido en parte de esta familia. Has recorrido un largo camino, chico. La sonrisa en el rostro de Shepard recordaba a la que les daba a los jóvenes Izuku y Katsuki, haciéndoles saber que no se preocuparan, que su protector estaba allí para ellos, justo como estaba allí para Shoto. La sonrisa de Shoto se volvió temblorosa mientras pequeñas lágrimas comenzaban a aparecer. Pero Shepard, solo estoy mejorando gracias a usted. Sin usted, todavía sería ese mocoso frío y sin emociones. Ese mismo chico estúpido que intentó ser un héroe por despecho. Usted y su familia, les debo mi mejora. Nunca me di cuenta de lo mucho que necesitaba esto. Una familia saludable, con la que pueda hablar. Y un padre al que pueda admirar y ver como ejemplo. Hound realmente ayudó a aclarar lo frío que era con todos. La frecuencia con la que se distanciaba y se volvía tan reservado. No estamos aquí para ser amigos. No usaré su fuego. Estoy aquí para demostrar que puedo ser un héroe sin su ayuda. Esas eran palabras que le dolían tanto a Shoto. Deseaba poder volver y abofetear a su yo pasado por ser tan idiota.
Pronto sintió que Shepard le colocaba suavemente la mano en el pelo y comenzaba a acariciarle la cabeza. Se había convertido en un gesto que lentamente tranquilizaba y sacaba el lado más brillante de Shoto. Solo necesitabas la guía correcta. Y tenías razón, en el festival deportivo, esto era lo que necesitabas. Su sonrisa paternal no decayó. Estoy muy orgulloso de ti, Shoto Todoroki. Muy orgulloso de que estés viendo una mejor versión de ti. Gracias por darme la oportunidad de ayudarte, chico. Gracias por permitirme ver el comienzo de tu viaje. Shoto lloró, pero lo hizo felizmente. Soltó una pequeña risa. Esa es mi frase. Debería ser yo quien le dé las gracias, papá. Shoto se detuvo mentalmente y miró la expresión de Antón. Había una mezcla de sorpresa, pero más que nada, gratitud. De nada. Hijo, dijo Shepard con un semblante muy tranquilo. Un breve silencio invadió la habitación. Shoto todavía lloraba, pero eso no detuvo su sonrisa. Lo llamé papá, susurró, frunciendo un poco el ceño. Sí, lo hiciste, y yo te llamé hijo, susurró de vuelta. Podía sentir las lágrimas formándose en sus ojos. Lo hizo, papá. Susurró de nuevo. Papá, dijo con más vigor. Papá, por primera vez, decir esa palabra significaba algo para él. No era solo orgullo o respeto, sino serenidad. Papá. Se abalanzó sobre Shepard, dándole un abrazo. Muchas gracias. Por todo. Shoto enterró su cara en el hombro de Antón, sin dejar caer su sonrisa ni preocuparse de que las lágrimas que salían de sus ojos fueran de pura alegría. Gracias por convertirme en su hijo, por dejarme encontrar dos nuevos hermanos y por ser mi papá. Antón dejó escapar algunas lágrimas mientras abrazaba a Shoto. Le vinieron a la mente recuerdos de Izuku y Katsuki llamándolo papá por primera vez. Sonrió, sintiéndose tan afortunado de tener la oportunidad de estar en sus vidas. 3 hijos fantásticos por los que haría cualquier cosa. Cuando quieras, hijo. Cuando quieras. Buenos días, borrador. Buenos días, Sensei Vago. Buenos días, Aizawa Sensei. Así fue como Shouta fue recibido esa mañana por el trío problemático. Había llegado temprano, como siempre, con el café matutino ya en su sistema. Los planes de lección para hoy eran simples, pero una parte clave en el futuro de los estudiantes. Entonces, ¿por qué, cuando el trío llegó saludándolo felizmente, Aizawa sintió una perturbación en la fuerza? Entrecerró los ojos hacia ellos, esperando algún tipo de travesura o problema para hoy. Sin embargo, Todoroki se acercó a él. Gracias por anoche, Sensei. ¿Su oferta de enseñarme algunas lecciones sigue en pie? Preguntó, rascándose la nuca, mientras Katsuki e Izuku ya estaban sentados. ¿Lo está, si aún te interesa? Shoto asintió felizmente. Vio a Aizawa sacar algunos formularios del escritorio. Podemos hacer lecciones más profundas después de tus pasantías. Pero por ahora, estos folletos deberían ayudarte a darte una idea básica. Puedes leerlos en tu tiempo libre, ya que la clase de hoy es vital. Todoroki hizo una reverencia y le dio las gracias mientras se dirigía hacia Izuku y Katsuki. ¿Te importa decirme de qué iba eso, Ikki-hot? Le pedí a Aizawa que me enseñara los conceptos básicos del trabajo de héroe clandestino, una respuesta que causó confusión en los otros dos. Sé que mi Kirk es demasiado llamativo para ir al ámbito clandestino, pero me gustaría aprender la base de lo que significa ser un héroe como papá. Dijo mientras ponía los papeles en su mochila. Katsuki soltó un chasquido. Ya es bastante malo que vayas a una pasantía con ese imbécil, pero no veo cómo Endeavor puede enseñarte ese tipo de cosas. No estaba hablando de Endeavor, me refería a Shifter, corrigió firmemente a Katsuki. Enji Todoroki será mi instructor de pasantía. Pero mi papá es Anton Shepard. Esa respuesta hizo que Izuku y Katsuki se alegraran. «¿Sho, lo llamaste?» «Sí, lo llamé papá anoche», interrumpió Shoto a Izuku. Se sintió realmente bien llamarlo papá. Katsuki sonrió, e Izuku tenía una gran sonrisa. «Sí, sabemos cómo te sientes, mitad y mitad». Cuando el nerd y yo lo llamamos papá por primera vez, simplemente se sintió correcto. Izuku asintió. El recuerdo de llorar en los brazos de Shepard y luego referirse a él como papá era feliz. Se sintió como algo que venía de lejos. Creo que Kacchan y yo nos derrumbamos emocionalmente cuando él nos llamó hijos por primera vez también, por cierto. Al menos esta vez no irrumpió en mi casa en medio de la noche, comentó Aizawa desde su escritorio, metiéndose en su capullo para dormir, sabiendo que la clase no comenzaba hasta dentro de media hora. ¿De verdad hizo eso, Sensei? Preguntó Shoto, tan desconcertado como los otros dos. Aizawa puso una expresión extremadamente cansada.
Tsukauchi y yo acabábamos de terminar un caso. Unos segundos después, él abrió mi puerta de golpe y gritó, hizo comillas con los dedos, me llamaron papá por primera vez. Suspiró mientras comenzaba a cerrar los ojos. Lloró en mi sofá en posición fetal mientras Tsukauchi le daba palmaditas en la cabeza. Yo solo le di un poco de helado para que comiera. Se durmió, sin querer dar detalles sobre cómo les tomó toda la noche traer a Shifter de vuelta a la realidad de ser padre. Hasta el día de hoy, Aizawa y Naomasa guardaban un pequeño rencor por perder el sueño esa noche. Los tres chicos tenían una pizca de sonrisa traviesa. Definitivamente mencionarían esto más tarde cuando llegaran a casa. Shoto se dirigió a Izuku y Katsuki. Todavía no se siente real, ¿saben? Llamarlo papá. Supongo que será más fácil con el tiempo. ¿Demonios? ¿Sí? Dijeron Izuku y Katsuki al unísono. Recordando cómo se volvió tan natural referirse a él como papá. Les sorprendió que ninguno de los dos hubiera dejado escapar su relación padre-hijo en la clase. Bueno, iré a mi asiento. Oh, Eisu, Kats. Los dos se giraron mientras Shoto sonreía. Intenten seguirme el ritmo. No me gustaría dejarlos atrás mientras los supero a ambos. Se sentó mientras sus hermanos le daban una mirada de reconocimiento determinada. Aizawa gimió mentalmente, sabiendo que estos tres iban a ser un problema aún mayor. Las puertas del aula se abrieron y llegaron algunos estudiantes más. Todos ya se habían resignado a saber que Izuku, Katsuki y Shoto siempre serían los primeros. A menudo, Yaoyorozu y Ida eran los siguientes en llegar. Shinso y Uraraka solían llegar en equipo, en gran parte debido a su amistad con Izuku. Tsuyou, Hiro, Tokoyami, Sato, Shoji, Ojiro, Agakure y Koda llegaban poco después, ya listos para el resto del día. Aoyama solía hacer una entrada dramática esperando alabanzas, raramente las recibía. Kaminari, Mina, Kirishima y Zero solían ser los últimos en llegar, apenas a tiempo antes de la campana, como si sus vidas dependieran de ello. Poco a poco, todos llegaban a clase. La clase caía en un patrón, pasando esos minutos hablando o haciendo una última revisión de sus tareas. Recientemente, había habido algunas mariposas en el estómago por las pasantías que se acercaban. Sin embargo, la mayoría estaba muy emocionada de trabajar junto a profesionales reales en el campo. Aizawa pronto emergió de su saco de dormir. Muy bien, clase, tomen asiento. Para cuando Eraser se puso en el podio, todos los estudiantes se habían sentado en silencio. Vaya, 3 segundos. Bueno, eso no estuvo tan mal, per se. Ese fue el mejor cumplido que obtendrían de Aizawa por la mañana. Así que la lección de hoy será corta, pero muy vital, ya que se refiere a sus pasantías. Espero que todos presten atención y se tomen esto muy en serio hoy. Toda la clase se enderezó con una mirada más seria en sus ojos. Podían notar que esto no era un engaño lógico, ya que Aizawa no jugaría con sus futuras pasantías. Como todos saben, solo quedan 2 días antes de que comiencen sus pasantías. Algunos de ustedes solo tendrán un mentor. Pero algunos han decidido trabajar juntos durante esta semana. Por eso nos hemos asegurado de que todos mejoren sus quirks y su trabajo en equipo. Las últimas sesiones habían sido en gran parte sobre movimientos definitivos y estar en equipos aleatorios. No todos los héroes tendrán la opción de estar con un compañero con el que se lleven bien. Así que nos hemos asegurado de que todos tengan al menos algo de trabajo en equipo. Ahora, Arsenal y Dynamite, repartan esto mientras sigo explicando. Sacó una gran carpeta que contenía una buena cantidad de papeleo. Los dos tomaron una pila decente y comenzaron a entregar los formularios a todos. Lo que tienen allí es un contrato que la UA proporciona a todos los internos para asegurar que todos comprendan el sistema legal de las pasantías. Primero, su traje de héroe puede ser suyo, pero no deben usarlo a menos que su instructor o mentor les dé permiso para hacerlo. Usarlos en público es algo que la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, HSPC, y la Junta no permiten a menos que sean profesionales con licencia. Todos comenzaron a mirar las hojas mientras Aizawa explicaba. Esperó unos minutos más para que todos se pusieran al día mientras Izuku y Katsuki regresaban a sus asientos asignados. Segundo, sean conscientes mientras estén en el campo. No estarán entrenando heroísmo, así que Recover Eagle, la doctora Shiba y Clockwork no estarán en espera. Su información de contacto ha sido enviada a cada agencia de héroes, pero eso no significa que los tendrán a su disposición inmediata. Sus trajes de héroe ahora están mejor equipados para la protección, pero recuerden que cualquier cosa puede pasar. Así que tengan cuidado con su entorno y sigan las palabras de sus instructores.
Están allí para brindarles orientación, pero recuerden que todos son profesionales capacitados. La clase asintió. Tener curanderos activos en espera siempre hacía que su entrenamiento fuera mucho más fácil. Algunas agencias pueden tener un médico o curanderos, pero eso es algo raro de encontrar en estos días. Tercero, ¿quién puede explicarme por qué a un héroe profesional se le permite usar su Kirk sin consecuencias legales? Yao Yorosu e Ida levantaron la mano. Curioso de que Ida recordara su conversación privada anterior, dijo. Ida. Se puso de pie. Un héroe profesional tiene una licencia que le permite realizar acciones legales con sus quirks. También es la razón principal por la que no son catalogados como justicieros. Le dio a su profesor una breve mirada antes de sentarse. Aizawa miró a Ida. Parecía que sí se acordaba de lo de antes. Correcto, la ley dicta que cualquiera que use su Kirk sin licencia puede resultar en un castigo grave. Estos van desde una multa considerable, una mancha en su expediente, o peor aún, ser enviado a la cárcel. La HSPS en particular es muy estricta sobre cómo deben usarse los quirks. Así que, como mencioné en esos papeles, hay una lista de reglas clave que deberían ayudar a evitar problemas legales en el futuro potencial. Los estudiantes hojearon cada papel, teniendo una buena comprensión de cuán crucial era conocer la diferencia entre el trabajo de héroe en la escuela y en el mundo real. Y ahora la parte más vital, que va bajo la tercera regla que discutí. Como mencioné, el uso de su Kirk es ilegal, pero si su mentor les da permiso para usar su Kirk, entonces están bien. Otros dos factores a considerar son que si son atacados por un villano o si ocurre un desastre natural, como un edificio roto o una calle, tienen derecho a defenderse. Sin embargo, hizo una pausa, queriendo que este mensaje calara, eso no les da derecho a simplemente salir corriendo, buscar problemas y usar su Kirk como les plazca. Entonces lo que intenta decir, Aizawa-sensei, es que si somos atacados o usamos nuestros quirks con permiso, ¿no vamos a tener ningún problema legal? Preguntó Kirishima, levantando la mano. Correcto. El USG es en realidad un buen, aunque desafortunado, ejemplo a utilizar. El plan original era dividirlos en equipos de 5 mientras Shifter, 13, Olmig y yo supervisaríamos esos equipos mientras realizaban rotaciones. Cada uno estaría bajo nuestra supervisión directa, por lo que su uso de quirks habría sido sancionado. Entrecerró un poco los ojos. Pero debido a que todos fueron atacados, cada uno actuó en defensa propia, a pesar de que no pudimos vigilarlos a todos. La clase asintió colectivamente antes de que Ida levantara la mano. Sí, Ida. Perdón por preguntar, pero ¿qué pasaría si no firmamos este contrato, señor? Toda la clase puso una expresión de sorpresa. Si alguien seguiría las reglas a la perfección, sería Ida. Una buena pregunta, y algo que desaconsejaría encarecidamente. La razón principal es que si no firman, los héroes profesionales no tienen ninguna obligación legal de llevarlos a patrullar o enseñarles. Además, si alguno de ustedes resulta herido en sus pasantías, ninguno estará bajo la protección médica de sus agencias, al menos. En el pasado, conocía a algunos estudiantes que no querían firmar este papel. El resultado fue que el profesional asignado los mantuvo en tareas de limpieza durante toda la semana y no se dio a enseñarles, a pesar de las súplicas. Ida asintió y bajó la mirada. El peso de ser descubierto sobre su intento contra Stein todavía estaba en su mente. Besgeanist había sido informado, por lo que ya había tenido una mala primera impresión en su pasantía. Todavía quería venganza. Todavía le molestaba que sus profesores intervinieran en su intento de vengar a su hermano. Pero no había nada que pudiera hacer en ese momento, así que firmó el contrato. Una vez resuelto, todos firmaron y escribieron el nombre en el papel. Todos pasaron cada hoja al frente. Aizawa las recogió y las puso en su carpeta, para entregárselas pronto a Netsu. Bueno, eso es suficiente. Los he mantenido esperando lo suficiente. El micrófono es tuyo, Mick. Aizawa y la clase se giraron para ver la puerta deslizarse. ¿Qué onda, clase A? Pero en lugar de Mick, fue Shepard quien entró. Llevaba un pequeño estuche en una mano y su chaqueta en la otra. Vestía su habitual camisa negra de manga corta, solo que esta vez había palabras que decían orgulloso padre de algunos niños tontos, acompañado de un par de gafas de sol. La clase soltó algunas risas mezcladas con expresiones de confusión al ver a su profesor con una camiseta de meme. Izuku y Katsuki se contuvieron para no soltar la mayor carcajada al verlo usar esa camiseta que le habían regalado en Navidad. Shepard. La voz cansada de Aizawa resonó, preguntándose por qué llevaba una camiseta de meme. Ese es mi nombre, Sawa.
respondió Anton en un tono notablemente alegre, haciendo el icónico gesto de señalar de Present Mic, para la molestia de Aizawa y la alegría de la clase. ¿Dónde está Present Mic? ¿Y qué pasa con tu nueva elección de moda? Aizawa gimió, ya que preferiría que el único amigo cuerdo en su vida no cayera en travesuras caóticas como Miko Midnights. Bueno, para responder a tu primera pregunta, uno de los compañeros de Mip consiguió una pista sobre un caso urgente. Lo necesitaban ahora en lugar de más tarde, así que le pidió a Netsu que me pidiera sustituirlo por el día. Mig ya me envió su plan de lecciones, de ahí los artículos en tu escritorio, gesticuló hacia el maletín negro. Pero en cuanto a mi nuevo cambio de vestuario, bueno, no lo vas a creer, pero de camino aquí fui atacado y fue una batalla larga y agotadora que resultó en que perdiera mi camisa. Afortunadamente, siempre vengo preparado y tenía una de repuesto en mi camión. Shepard terminó con una actuación tipo pantomima, con los brazos en la cintura, el pecho inflado y las gafas de sol puestas, con destellos imaginarios en su rostro. Definitivamente no la llevaba porque Shoto lo llamó papá por primera vez. La clase pronto cayó en otra ronda de risas. Aizawa, fiel a su estado de ánimo, decidió recoger los contratos de pasantías y salir de la clase para dormir en la sala de profesores. Dejó claro que no debían molestarlo y que, si uno de los estudiantes se estaba muriendo, debían llamar a Recovery Girl y no a él. Dios mío, Sensei Shepard, su camiseta es tan divertida. Mina exclamó, habiendo recuperado la compostura después de reír. Todas las chicas y varios chicos estuvieron de acuerdo. Muchas gracias, Reina Rosa. Me complace tener tu sello de aprobación para esta increíble camiseta, gesticuló orgullosamente hacia la camiseta de Meme. Espera, un momento, Sensei Shepard, ¿significa esto que nos ve como sus hijos? Preguntó Kaminari. Varios de los otros estudiantes intercambiaron asentimientos y susurros. Definitivamente tenían curiosidad por su respuesta. Shepard se detuvo a pensar un momento. Miró a sus tres hijos, quienes lo miraban con una ceja levantada y divertidos. Se rió un poco. ¿Les sirve de algo si digo que los veo a todos como una clase de tontos? Bromeó, lo que hizo que varios estudiantes se desanimaran y se quejaran. Sus hijos no pudieron evitar soltar una risita. Shepard se quitó las gafas de sol. Bueno, ahora que el profesor antisocial de la UA sin apariencia de horario de sueño se ha ido, ¿quién está listo para su clase de inglés de hoy? La clase soltó un gemido, pero Shepard se rió. Relájense, chicos, Present Me pidió que hiciéramos un simple repaso y sesión de estudio. Y nada de deberes. Los gemidos se convirtieron en varios vítores de alegría. Shepard pronto aplaudió y eso hizo que todos se callaran. Puede que no fuera Aizawa, pero ciertamente podía lidiar ocasionalmente con una horda de niños ruidosos. Sacó un pequeño libro de texto. De acuerdo, he oído que todos tienen problemas con las pronunciaciones y en saber lo que significan algunas palabras específicas. Bueno, estoy aquí para hacerles eso más fácil. No se preocupen, no voy a hacer de esto una calificación o una competencia. Hoy es una sesión de repaso y estudio, sin embargo. Hizo una pausa para un efecto dramático. Me gustaría que al menos intenten participar en lo que saben, ¿de acuerdo? La clase asintió colectivamente. Entonces, primera pregunta, ¿quién sabe qué es un sinónimo y un antónimo? Preguntó mientras veía a caminar y levantar la mano primero. Chargebolt. Un sinónimo es una palabra que significa lo mismo o casi lo mismo que otra palabra, sensei. Mientras que un antónimo es una palabra que significa lo opuesto o casi lo opuesto a otra palabra. Dijo con una sonrisa. El inglés era su mejor asignatura y a menudo sabía las respuestas detrás de cada pregunta. Correcto en ambos casos. ¿Crees que puedes darme un ejemplo? Pensó por un momento. Bueno, la palabra asustado es un antónimo para valiente. Justo como atemorizado es un sinónimo de asustado. Shepard hizo un gesto de verificación y sacó una bolsa de dulces japoneses. Correcto de nuevo, ahora, piensen rápido. Lanzó casualmente dos dulces a Kaminari, quien los atrapó. Coman eso después de clase, no durante. Ahora, para la siguiente pregunta, ¿quién puede decirme cómo se supone que se llaman Teir, Teire y Tere? Katsuki e Izuku levantaron las manos a continuación. Ya había una chispa de competitividad entre ellos. Tinamig. Katsuki mostró su sonrisa mientras Izuku hacía un pequeño puchero momentáneamente. Esos se llaman homófonos, profesor. Palabras que suenan igual, pero no significan lo mismo. Supongo que quiere un ejemplo. Shepard asintió. Teir es para posesión. Teire es una combinación de las palabras teir y are. Y la palabra tere es para una ubicación o espacio. Shepard le lanzó un dulce picante.
Normalmente, diría que no al azúcar, pero lo picante era uno de sus puntos débiles. Arsenal, ¿algún otro homófono en el que puedas pensar? Shepard sabía que Izuku se pondría competitivo si no se le ofrecía la misma pregunta. To y duo, sensei. Duo es para el número. To es una indicación, movimiento o relación. Y to es un adverbio. Correcto, chico, pero ¿qué es un adverbio? Levantó una ceja mientras mantenía el dulce como rehén, desafiando a su hijo. Es una palabra que ayuda a modificar una oración o un verbo. Por ejemplo, me encantaría salir más tarde, pero estoy demasiado cansado. El dulce lanzado a Izuku fue todo lo que necesitó para saber que estaba en lo correcto. Ahora, siguiente pregunta, ¿quién puede explicarme qué es la concordancia sujeto-verbo? Creati fue la primera en levantar la mano esta vez, seguida por Ida. Creati se puso de pie, con la espalda completamente recta. Es la regla gramatical de que el verbo o verbos en una oración deben coincidir con el número, persona y género del sujeto presente, sensei. Eso es definitivamente correcto. Un ejemplo sería un buen seguimiento, ¿no crees, Creati? Ella sonrió aceptando su desafío y asintió. Un estudiante hace todo lo posible en la escuela secundaria UA. El país de Japón está rodeado por el Océano Pacífico. Chica inteligente, puedes sentarte ahora, no te preocupes, dijo mientras le lanzaba 2 chocolates. Ida, ¿te gustaría intentar la siguiente pregunta? Se puso de pie. Estaría encantado, señor. Shepard se rió entre dientes. Muy bien, nombra un pronombre y cuándo es mejor usarlo. Pensó por un momento, ajustándose las gafas. Un pronombre es una palabra o palabras que se pueden usar en lugar del nombre de una persona. Las palabras ella barra su, él barra su y ellos barra su son los mejores ejemplos que se me ocurren, sensei. Shepard hizo una pausa y se rió, lanzándole algunos dulces. Me alegra saber que has estado estudiando bien, Ida. Ahora bien, continuemos. Durante los siguientes minutos, esos 5 en particular pudieron responder la mayoría de las preguntas con facilidad. Muy bien, Chargebolt, Creati, Tenya, Arsenal y Dynamigos. Quiero que dejen de responder por el resto de la clase. Levantó la mano antes de que pudieran decir algo. La razón es que todos conocen su inglés bastante bien. Pero el resto de la clase también necesita aprender esto, así que durante el resto del período de clase, siéntense ahí y se ven bonitos o algo así. Oye, sensei, una pregunta por curiosidad, ¿cuántos idiomas conoce? Preguntó Shoji, levantando la mano. Revolvió el marcador en su mano mientras dejaba de escribir. Bueno, todos los idiomas que estoy a punto de decir puedo leer y escribir. Inglés, japonés, español, italiano, alemán, ruso, hindi, latín, francés, mandarín, y finalmente, lenguaje de señas americano y japonés. El silencio colectivo y la expresión de sorpresa de la clase solo hicieron reír a Shepard. Relájense, no se espera que sepan todos mis idiomas locos. Izuku y Katsuki, sin embargo, fueron los únicos que no se sorprendieron en absoluto. A decir verdad, se les había enseñado japonés, inglés, español, francés, italiano junto con lenguaje de señas americano y japonés desde muy jóvenes. ¿Cómo diablos recuerda tanto, sensei? Preguntó Ida, desconcertado. Shepard solo se encogió de hombros. Nacer con hipertimesia te da una ventaja injusta. Además, tuve que hacer muchas misiones fuera del país. Estados Unidos es bastante exigente incluso hoy en día. Esa última parte fue dicha con desprecio, pero salió de la amargura. Pero volvamos al curso, todavía es hora de clase. Durante el resto del período de clase, Shepard se aseguró de que al menos una persona participara y respondiera su parte justa de preguntas. Todos se estaban acostumbrando a sus pronunciaciones y a cuándo usar la gramática apropiada. A cualquiera que tuviera dificultades, se aseguró de hacerles saber cómo podían mejorar su trabajo. A los que dudaban, les dio un ligero empujón para que participaran y aprendieran. Afortunadamente, no había mucho que enseñar realmente a la clase. Tendría que recordar felicitar a Mick por su inglés la próxima vez que lo viera. Bueno, todos lo hicieron bien hoy, con mucho tiempo de sobra. Así que el resto del período de clase es suyo para relajarse. Pero mantengan el ruido al mínimo, ¿está claro? Dijo Shepard con severidad. Sí, señor. Dijo toda la clase al mismo tiempo. En pocos segundos, todos habían comenzado a hablar entre ellos o estaban en sus teléfonos. La charla oscilaba entre pasantías, qué profesor era su favorito, e incluso la planificación de posibles salidas futuras. Entonces, ¿podemos firmar una petición para que Shifter sea el nuevo profesor de inglés?
Preguntó Mina muy traviesamente mientras sostenía varios dulces en sus manos. Shepard tuvo que echar un segundo vistazo para asegurarse de que había oído bien. Simplemente se rió mientras apoyaba los pies en el escritorio, con el teléfono en la mano revisando varios correos electrónicos. También era más que probable que escuchara el débil y distante lamento de depresión de Present Mic. Kirishima se rió. Sí, no es que nos moleste Present Mic como profesor, es que sus métodos pueden ser ruidosos, exagerados, dolorosos para la gente que no es mañanera, dramáticos. Muchos de los estudiantes estuvieron de acuerdo. Mick era un profesor fantástico, pero a menudo intentaba que su clase se sintiera como un programa de entrevistas. Eso llevaba a estudiantes con el cerebro frito por el resto del día. Estoy contento de que no tengamos tarea, es un soplo de aire fresco para mi cerebro, dijo Kaminari mientras se ponía un auricular para escuchar música y participar en algunas conversaciones. Hiro levantó una ceja mientras hacía girar sus auriculares. Chargebolt, sabes que siempre te va bien en inglés, ¿verdad? Kaminari se rió un poco. Bueno, eso es solo porque mis padres y yo nos mudamos de Estados Unidos aquí. El inglés es mi idioma principal, pero realmente no tenemos la oportunidad de usarlo también aquí. Denki era bastante bueno con su inglés. Era una de las pocas clases por las que nunca tenía que estresarse. Y por eso eres mi compañero de estudio. Exclamó Mina. Lo mismo digo, hombre, intervino Zero. Soy fluido en español, pero el inglés simplemente me mata. Gracias, chicos. Siempre estoy feliz de echar una mano, pero mi inglés no es tan bueno como el de Arsenal o Dynamics. Señaló a los dos. Juro que están hechos de otra forma, bromeó, lo que le valió un gruñido molesto de Katsuki. Mina resopló. Sí, bueno, ellos tienen un pase. No me sorprende que Blasty y Frijol Verde sean buenos en inglés. Ser bueno es un eufemismo, ya que ser enseñado por alguien que vivió en Estados Unidos lo convirtió en un segundo idioma. Tengo que estar de acuerdo contigo, Reina Rosa. Quiero decir, si no fuera por mi pijamada con Dynamite, no me iría tan bien ahora, dijo Kirishima, sin darse cuenta de que había soltado una bomba. Todo el Bakusquad miró a Kirishima. Mina lo agarró del cuello de la camisa y tiró de él hasta que sus caras se tocaron. Tuviste una pijamada con Bakugo. Y no me lo dijiste. Kirishima era un adolescente fuerte y bien construido con un kir de endurecimiento. Por lo tanto, naturalmente, eso significaba que debería ser capaz de enfrentarse a cualquier amenaza. Desafortunadamente, toda la bravuconería se fue por la ventana al ser confrontado por Mina Asido. Bueno, sí, hombre, no es gran cosa, dijo nerviosamente, evitando el contacto visual y rezando a algún dios para que lo salvara. ¿No es gran cosa? ¿No es gran cosa? Hizo una actuación exagerada como si estuviera al borde de la muerte. Invitaste a Blasty a tu casa. Mina cayó de espaldas en la silla dramáticamente, soltando a Kirishima. Sus ojos se dispararon inmediatamente. Espera, ¿conoció a Shin? Juro que si Blasty corrompió a ese puro e inocente amor. Kirishima levantó las manos a la defensiva y negó con la cabeza. Tranquila, no le hizo nada malo a mi primo pequeño. De hecho, a Shin le agradó mucho. Bakugou es sorprendentemente bueno con los niños. ¿Lo es? Preguntaron Zero, Kaminari y Hiro al mismo tiempo. Kirishima se rió. Yo también me sorprendí, pero Shin prácticamente está rogando por verlo de nuevo. El escuadrón había puesto una expresión de ojos muy abiertos hacia Bakugo. Sus mandíbulas parecían estar a punto de caer al suelo. Para ellos, la idea de que Bakugo fuera amable y agradable con un niño era fuera de lo común. Mina en particular estaba preocupada de que Shin pudiera haber sido corrompido. Kaminari fue el primero en preguntar. Amigo, ¿cómo eres tan bueno lidiando con niños si eres tan enojado? Explosivo. Un poco violento. Váyanse al carajo todos, dijo con una mueca en su rostro. No es tan difícil ser amable con un niño. Ustedes, cabezas huecas, parecen haber olvidado que crecí con un manojo de alegría al 100%. Le hizo un gesto obsceno a Izuku, a lo que él respondió con otro desde el otro lado de la habitación. Además, solo estaba allí para ayudar a este cabeza de roca a estudiar. No interactué tanto con el niño pequeño. Él dice eso, pero en el momento en que Kirishima y Bakugo se dirigían a dormir, Shin preguntó si podía usar a Bakugo como un columpio de helicóptero. Sorprendentemente, Katsuki no se opuso, sino que dejó que el pequeño mocoso se agarrara todo el tiempo que quiso. Eihiro juró guardar el secreto de no decirle a nadie que tenía una debilidad por el pequeño. Ay, pero es tan adorable, solo quiero pellizcar sus pequeñas mejillas blanditas, Mina gritó un poco. Pero en serio, ¿cuál es tu secreto?
No me digas que criaste a Arsenal tú solo. Puso una expresión de incredulidad. ¿Qué? No. Mi papá nos crió bien, criatura de chicle. El nerd y yo siempre nos cuidamos la espalda, ¿recuerdas? Todavía le hacía temblar el ojo cada vez que alguien cuestionaba su crianza. Se enorgullecía de ser criado por Shep. Oh, cierto, lo siento. Bueno, supongo que te añadiremos a la lista de cosas que puedes hacer como buen niñero. Mina le dio un codazo en el codo, pero él solo le frunció el ceño. Entonces, Ida, ¿cómo se siente saber que vas a tener 3 profesores? Preguntó Uraraka mientras ella, Shinzo, Todoroki y Yaoyorozu se sentaban juntos al lado de Izuku. Yo también tengo curiosidad. Eres uno de los únicos 3 estudiantes que tendrán a héroes en el top 3 a 5 enseñándoles, intervino Yaoyorozu. Admito que una parte de mí está contenta y privilegiada de tener una oportunidad tan única. Pero desearía haber podido aprender de mi hermano. Dijo esa última parte en voz baja. Toda la clase acordó no hablar de su hermano. Incluso los profesores de la UA habían sido respetuosos de no mencionar a Ingenium a su alrededor. Shepard y Aizawa habían sido los más solidarios incluso después de enterarse de su intento de justiciero. Sin embargo, no dejaré que esta oportunidad se desperdicie. Les sugeriría a todos que hagan lo mismo. Dijo con agudeza en sus ojos. Uraraka asintió. Oh, créeme que no lo haré. Quiero decir, no es frecuente que puedas trabajar con 2 de los 10 primeros después de todo. Este es un muy buen comienzo para todos nosotros, ¿no crees? Era más una declaración que una pregunta. De acuerdo, comentó Creati. Voy a dar lo mejor de mí con Fatgun. No puedo esperar a ver qué me enseñará sobre quirks basados en alimentos. Tengo que estar de acuerdo con ustedes dos, en realidad, dijo Shinzo. Tengo la sensación de que Aizawa Sensei va a ser diferente en comparación con su forma habitual de enseñar. ¿Algo me dice que vas a ser sometido a muchos de sus engaños lógicos? Te aconsejaría que intentes no bajar la guardia, pero aún así caemos en sus trucos, dijo Yaoyorozu cortésmente. Para ser justos, muchos de los estudiantes estaban nerviosos con Aizawa, ya que se había vuelto claro que a menudo sacaba un escenario aleatorio que obligaba a los estudiantes a adaptarse a su entorno. Sí, estoy condenado, ¿verdad? Se quejó mientras golpeaba la frente contra el escritorio. Si muero, asegúrate de llevar a mi gato a mi funeral, Midoriya, le hizo un gesto. Será mi deber jurado traer a Marshmallow. Incluso me aseguraré de que use un moño por ti, Izuku se rió mientras Shinzo le daba un pequeño pulgar hacia arriba. ¿Marshmallow? Preguntó Uraraka, ladeando la cabeza. Shinzo sacó su teléfono y le mostró una foto de su gato. Eso inmediatamente la hizo gritar de lo lindo y esponjoso que se veía. Dios mío, eso es tan adorable. Tienes que traerlo a clase algún día. Yaoyorozu también se unió a lo esponjoso que se veía Marshmallow. Sería una buena idea, pero no necesitaríamos permiso para traerlo. Quizás podríamos preguntarle al sensei Shepard o a Aizawa. Sí, ya lo intenté, dijo Shinzo mientras levantaba la cabeza de su escritorio. Probablemente no sería una buena idea traer un gato a una escuela dirigida por una rata. Piensen en el caos y la agitación que eso causaría. Es mejor no abrir esa caja de Pandora, ya que Netsu contra un gato resultaría en una gran pérdida en el presupuesto de la UA. Mientras hablaban, la campana estaba a punto de sonar, así que Shepard agarró sus cosas y miró hacia adelante para ver a la clase más tarde ese día. Sensei Shepard, antes de irse, todos tenemos un favor que pedirle. Mina se puso de pie mientras varios otros la seguían. Oh. Sí, verá, nos ha ayudado a todos y nos sentimos más preparados que nunca para nuestras pasantías, dijo Shoji a través de su máscara. Y todos recordamos el golpe que recibió por nosotros en el USG. Nos sentimos más tranquilos en el festival deportivo porque usted estaba a cargo de la seguridad, comentó Ida aunque lo hizo sin el movimiento de manos. Es en gran parte gracias a usted que siempre nos sentimos seguros. La terapia recomendada junto con su ayuda con nuestras pasantías ha sido increíble, Sensei, dijo Zero mientras se ponía de pie más derecho de lo normal. No es ninguna molestia, solo hago mi trabajo como su profesor, es todo, dijo Shepard, aún confundido de por qué la mayoría de la clase se había levantado. Sea como fuere, todos tenemos un favor que nos gustaría pedirle, comentó Tokoyami, incluso Dark Shadow había aparecido. Todos inclinaron sus respectivas cabezas. ¿Podemos llamarle papá, por favor? Dijo la clase al unísono. Los únicos que no estaban de pie eran sus hijos, aunque tenían una expresión tan confundida como Shepard. Demonios, incluso Kirishima, Shinzo y Yaoyorozu habían inclinado la cabeza.
¿Cuánto tiempo había planeado esto la clase y por cuánto tiempo no mantuvieron a sus hijos informados? Estaba 90% seguro de que el vago lo sabía. Shifter se tomó un momento para pensar antes de pedirles a todos que levantaran la cabeza. Miren, estoy halagado, lo estoy. Y me alegra que todos me vean como una segunda figura parental. Pero soy su profesor y todos ustedes son mis estudiantes. Tal vez dé algunos pasos adicionales para asegurar su seguridad y educación, pero llamarme papá no es algo a lo que estaría acostumbrado. Sin embargo, soy su sensei, pase lo que pase. Oh, dijo la clase en un desánimo colectivo. Sin embargo, no me importa si todos se refieren a mí como su tío. Esto levantó el ánimo de todos. Miró a sus hijos y todos le dedicaban una mirada de eres tan blando. La campana sonó y esa fue su señal para irse. Estaba a punto de salir cuando una sonrisa se dibujó en su rostro. Dicho esto, clase, esa era la razón secundaria. La razón principal es que solo dejo que mis hijos me llamen papá. Salió y cerró la puerta. Pudo escuchar un alfiler caer en el centro de la tierra con esa información. Hubo un enorme momento de silencio. Los que estaban de pie mientras se preparaban para irse se sentaron de nuevo. Todos tenían una expresión de ojos muy abiertos y mandíbula abierta. ¿Qué? ¿Pero qué diablos? La clase fue arrojada a un estado de confusión desconcertada. Gritos y preguntas surgieron entre los estudiantes mientras intercambiaban miradas perplejas. ¿El sensei Shepard tiene hijos? Preguntó Mina con una expresión atónita. Aparentemente. Intervino Uraraka con incredulidad, todavía procesando lo que acababa de escuchar. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué no nos lo dijo? Preguntó Kaminari, mirando hacia arriba como si Dios le fuera a dar una respuesta. Y Ida terminó de ajustarse las gafas. Tal vez porque nunca preguntamos si tiene hijos. Además, los héroes profesionales tienden a mantener sus vidas privadas en secreto. Bueno, tenemos que ir al fondo de esto. Gritó Mina. No es que sea curioso, pero no sería muy masculino de nuestra parte meternos en la vida privada del sensei Shepard, contrarrestó Kirishima. A decir verdad, si no fuera por el hecho de que ya sabía quiénes eran sus hijos, definitivamente trataría de obtener información. Pero le había jurado una promesa a Bakugo y no iba a romper ese juramento. Oh, vamos, Kiri. Mina comenzó a pinchar constantemente su hombro. Esta es información que cambia el mundo. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Kirishima miró hacia otro lado. Quiero decir, estoy un poco interesado. Pero el sensei me ayudó con la lucha sin Kirok. Siento que sería una violación de confianza si simplemente espiáramos sus asuntos personales. Debo estar de acuerdo con Red Riot, intervino Yaoyorozu. Si bien estamos agradecidos de que nos permita llamarlo tío, no es nuestro derecho intentar indagar en la vida de sus hijos. Quiero decir, ¿podrían ser héroes clandestinos como él? ¿O qué pasa si no los ha visto en mucho tiempo? Tal vez ha pasado un tiempo desde que habló de ellos y no están en buenos términos. Mina se sentó. Oh, nunca lo pensé de esa manera. Pero tienes razón, no es nuestro lugar saberlo a pesar de cuánto queramos saberlo. Gran parte de la clase estuvo colectivamente de acuerdo con ella. Además, chicos, intervino Shinzo, listo para defender el secreto de Izuku. Todos saben que el trabajo del sensei Shepard implica hacer perfiles de villanos, ¿verdad? Lo que significa que es más que probable que tenga que ir a callejones oscuros, misiones encubiertas profundas o entrar en contacto cercano con los villanos. Imaginen lo que pasaría si descubrieran que Shepard tiene hijos. Eso perturbó un poco a la clase, ya que algunos de ellos hicieron una mueca ante la noción de que los hijos de Shepard fueran tomados como rehenes o utilizados contra él. Me alegra que todos piensen lógicamente, comentó Shinzou. Se puso de pie y agarró su mochila. Ahora, probablemente deberíamos prepararnos para nuestra próxima clase. Dudo que todos los demás profesores vayan a ser suaves con nosotros hoy. La clase asintió colectivamente. Era algo afortunado que algunos otros estudiantes supieran sobre los chicos y su padre. Ayudó a evitar cualquier forma de sospecha o indagación por parte de los estudiantes. Todos se levantaron y se resignaron a preguntarle a Shepard sobre sus hijos cuando terminaran las pasantías. Sin embargo, durante el caos, nadie notó que Izuku, Katsuki y Shoto ya se habían ido. Supongo que sus reacciones no tuvieron precio, ¿verdad, chicos? Preguntó Shoto, conteniendo un poco la risa por la revelación de la clase. Katsuki soltó una risa áspera. ¿Entre pedirles que llamaran papá al viejo cascarrabias y descubrir que tiene hijos? Oh, sí, Iki Hot, sus reacciones fueron perfectas. Izuku se estaba riendo.
Todavía no supero la reacción del viejo al que le pidieran que lo llamaran papá. Quiero decir, nuestra casa es lo suficientemente grande como para dejar que toda la clase se quede. Sería hilarante si los adoptara a todos. La idea de la clase corriendo por la casa de Shepard era una migraña instantánea para Anton. Pensaron que lo mejor sería sentarse afuera por ahora. La UA tenía paredes cerradas y muchos campos abiertos que los estudiantes usaban solo para relajarse entre clases. Izuku y Katsuki solían pasar la mayor parte del tiempo libre en la clase de Shep, pero habían comenzado a hacer la transición cada vez más al exterior. Su grupo se unía a ellos de vez en cuando, pero hoy todos seguían tratando de procesar el hecho de que Shep fuera padre. Entonces, bastón de caramelo, ¿seguro que estás bien para la pasantía con tu donante de esperma? Preguntó Katsuki. Los tres se habían sentado en un banco. Shoto se tomó un segundo para pensar en esa pregunta. No había hablado con Endeavor desde el ataque a su casa. Fuyumi ocasionalmente había hablado con él, pero Natsuo lo había estado evitando como a una plaga. Shoto todavía no estaba seguro de si Endeavor merecía siquiera una oportunidad. Un pequeño acto no borraba toda una vida de trauma y presión. Creo que estaré bien. Ahora mismo, él no es mi padre, pero lo usaré para ayudarme a mejorar mi Kirk. Algunas personas podrían llamarlo egoísta por usar a alguien así, pero no saben las cosas por las que pasé gracias a él. Apretó el puño con algo de ira, pero Izuku le puso una mano en el hombro. Definitivamente ayudó a calmar sus nervios. Bueno, bien por ti, Iki-hot. Si te da problemas, llámanos. Al nerd y a mí nos encantaría darle una paliza, dijo Katsuki con una sonrisa. Izuku dejó escapar pequeñas chispas de ofa. Sí, no nos gusta mucho que alguien meta a nuestro viejo en la cárcel, Sho. Una pequeña vena se marcó en su cabeza. Normalmente, Izuku era la voz de la razón entre los hermanos, pero que se fastidien. Nadie mete a su papá en la cárcel ni se mete con su nuevo hermano. Si llega el caso, me aseguraré de enviarles un video a Fuyumi y Natsuo de Endeavor recibiendo una paliza. Eso provocó una risa de los otros dos. Pero, ¿qué hay de ti, Isu? Vas a hacer una pasantía con el compañero de Olmig, ¿verdad? Izuku dejó de brillar por un segundo. Bueno, sí, pero para ser honesto, no es tan divertido como creo que será, Sho. La mirada de confusión lo dijo todo. Mira, Niteye realmente no me ve como un héroe en entrenamiento lo suficientemente bueno. Piensa que estoy desperdiciando mi potencial con mi Kirk. Bueno, eso es una completa tontería, dijo Shoto mientras apretaba los dientes, creciendo la ira detrás de su tono de voz. Te has esforzado mucho por tu Kirk y ni siquiera lo has tenido por un año. Izuku sonrió. Oh, créeme, yo también lo creo, Sho. Quiero decir, actúa como si conociera mi Kirk como si fuera suyo. Incluso me dijo que debería esforzarme mucho más allá de los límites de seguridad de lo que puedo hacer. Claro, déjame romperme constantemente los huesos y convertirme en un lastre para mis compañeros en el entrenamiento o en el campo. Sacudió la cabeza con diversión. Peor aún, déjame darle un ataque al corazón al viejo cuando se dé cuenta de que podría dañar mis ligamentos del brazo incluso con la ayuda de Recovery Gel. Entonces, ¿por qué vas con Niteye? ¿Por qué no el Sensei Aizawa o algunas otras ofertas de los 10 mejores profesionales? Lo mismo que tú, Sho. Sé que Niteye puede sacar el potencial de mi Kirk. Hice un poco de investigación sobre él y, aunque rara vez toma internos, los pocos que lo hacen a menudo regresan con una mayor comprensión y aceptación de su Kirk. No tengo que agradarle para saber que no hará nada para obstaculizar mi entrenamiento. Más cierto aún, ya que Afo está ahí fuera, se dijo Izuku mentalmente. Y también quiero demostrarle que está equivocado, que este Kirk no es un potencial desperdiciado en mí. No tenía nada que demostrar a Olmigto Shifter, pero años de que le dijeran constantemente que no servía como profesional le habían dejado una pequeña espina clavada. Normalmente no le molestaría, pero los recuerdos de los últimos años volvieron a él cuando Niteye lo vio por primera vez. Shoto tarareó ante esa respuesta. Estará bien, Iki-hot. El tío Toshi estará allí para cuidarlo, intervino Katsuki, sabiendo que Izuku estaba absorto en sus pensamientos por un momento. ¿Tío Toshi? Preguntó Shoto sobre este miembro desconocido de la familia. Los dos no le habían dicho que habían sido entrenados personalmente por el héroe número 1. Pero ahora eran familia, así que no les importaría contarle a Shoto que ser entrenado por Olmig fue mucho más duro de lo que parecía. Olmig, se encogió de hombros Katsuki. Él nos entrenó al nerd y a mí antes de que entráramos en la UA. Después de eso, él y el viejo cascarrabias hablaron más. Adquirimos la costumbre de llamarlo tío después de un tiempo.
Los ojos de Todoroki se abrieron de par en par. All Might los entrenó a los dos. Los dos asintieron, mientras Katsuki solo ponía una sonrisa orgullosa. Nunca se lo admitiría a nadie, excepto a Izuku, pero ser entrenado por su ídolo fue un sueño hecho realidad para él. Fue duro, pero sin él, no habríamos podido hacerlo también en el examen de ingreso. Papá estaba demasiado ocupado preparándose para ser profesor de la UA de nuevo. Pero tenerlo como nuestro instructor fue brutal. Izuku hizo una mueca al recordar todas las largas y sudorosas sesiones que él y su hermano tuvieron que hacer. Estaban bastante seguros de que se ahogaron en litros de agua en ese momento. Todoroki procesó la idea de que sus nuevos hermanos fueran entrenados por el hombre que Endeavor había anhelado superar. Entonces, tenía razón sobre el hijo secreto de amor, Isu. La sonrisa burlona en el rostro de Shoto lo dijo todo. La risa ahogada que soltó Katsuki fue solo la cereza del pastel para él. Izuku soltó un gemido de derrota. No iba a superar esto en el corto plazo. Después de unos largos minutos de tortura, Izuku rompió el hielo. Si ustedes dos ya terminaron con el constante recordatorio del comienzo de mi amistad con Sho, ¿podemos volver a nuestras pasantías? Quiero decir, Sho y yo solo tenemos un profesor, pero tú vas a tener tres, Kacchan. Exclamó Izuku. ¿Sí, y qué, nerd? ¿Estás celoso de que voy a tener una ventaja sobre ti o algo así? No, solo me preocupa que incluso 3 héroes profesionales no sean suficientes para lidiar con tu nivel de gritos e ira, Kacchan. Izuku sonrió sabiendo que Katsuki estaba a punto de soltar un grito de enojo. ¿Qué diablos dijiste? Como era de esperar, la predicción de Izuku fue acertada. El vapor salió de las fosas nasales de Katsuki. La risa de Izuku solo enfureció más a Katsuki mientras se abalanzaba sobre su hermano pequeño. Comenzaron a revolcarse en el césped, aplicando algunas técnicas de lucha mientras Shoto solo miraba. Esto continuó durante varios minutos, ambos haciendo todo lo posible para hacer que el otro se rindiera. Para cuando dejaron de reír, tenían manchas de hierba en los pantalones y hojas y pasto en el pelo. Los dos se sentaron de nuevo, mientras Shoto solo negaba con la cabeza con diversión. Ustedes dos son definitivamente un par de hermanos únicos. Lo sabemos, dijeron ambos sin aliento. Pero, honestamente, no sé qué pueden enseñarme chico pájaro o pantalones de jean. Estoy emocionado de aprender de Mirko, sobre todo porque quiero saber cómo se mantuvo al ritmo de papá. Necesito ganarle en un 1 contra 1. Katsuki dijo esa última parte en voz baja. Sabía que en un 1 contra 1 todavía le faltaba mucho para vencer a Shepard. Eso no le impedía esforzarse todos los días para alcanzar a su viejo. Los dos asintieron. Ambos querían intentar derrotar a Shep en un 1 contra 1, pero era mucho más fácil decirlo que hacerlo. Por ahora, se centrarían en la UA y sus próximas pasantías. Les ayudó saber que estaban al lado del otro. Todos se levantaron y comenzaron a caminar de regreso a la escuela. Oh, ustedes dos, recuerdan el camino a la clase de papá, ¿verdad? Preguntó Shoto inexpresivamente. Por supuesto, Iki Hot. Sí, Sho. Bien. Hubo un sutil soplo de viento. El último en llegar tiene que lavar los platos esta tarde. Dijo Todoroki mientras salía corriendo, tomando una ventaja de 2 segundos. Izuku y Katsuki se quedaron atónitos, pero inmediatamente corrieron tras él, gritándole por no jugar limpio. Shepard se dirigió a los tejados del edificio de la UA. Todavía faltaban al menos 10 minutos antes de que comenzara su clase. A veces venía aquí para simplemente respirar y relajarse. El cielo despejado y la suave brisa eran una vista serena para él. Su mente vagó sobre los acontecimientos recientes. Tener un nuevo hijo, ver a la clase como una pequeña familia extendida que tenía que proteger. Se había acercado más a Aizawa, All Might y Tsukauchi, en gran parte debido al hecho de que ahora trabajaban más. Honestamente, los tres eran familia para él. Se habían quedado a su lado en lo peor. Vieron su espalda, las muchas cicatrices, quemaduras y cortes. Sin embargo, nunca se apartaron de él, y nunca dejaron de cuidar de sus hijos. Sin embargo, el dolor en su vientre no lo había abandonado. Informarles a los tres que se dirigía a los Estados Unidos era casi un suicidio. Es el único lugar al que Anton detesta ir, pero tiene que hacerlo. No por su propio bien, sino por sus hijos. Necesita mirar al bastardo a los ojos mientras pregunta por qué ella hizo lo que hizo todos esos años atrás. Pero ir solo, sin respaldo, no era la primera vez que hacía algo tan arriesgado. Solo que esta vez, tiene gente a la que volver. Personas que lo necesitaban vivo y no muerto. Luego estaba también el asunto de Afo. Ni All Might ni Teye habían logrado encontrar nada sobre él. Además, Stein aún no se había mostrado.
Por lo general, su perfil sugería que haría algo a estas alturas, pero con los héroes sabiendo cuál era su Kirk, tal vez se había escondido más profundamente. Estaba demasiado tranquilo para el gusto de Anton. Con las pasantías a la vuelta de la esquina, una idea terrible vino a su mente. ¿Qué pasaría si Azo hubiera estado ganando nuevos seguidores para luchar por él? Peor aún, ¿qué pasaría si hubiera adquirido a Stein para su arsenal? Shigaraki y Azo eran una amenaza con ese Kirk, y él recordaba muy bien a los Nomu. No debería sorprender si Azo hubiera logrado mejorarlo a un grado más fuerte. Podía tomar y dar quirks en un abrir y cerrar de ojos, después de todo. Deseó que hubiera algo que pudiera hacer al menos. Algún gesto final antes de tener que partir hacia los Estados Unidos. Caminó de un lado a otro en el tejado. Ideas sobre ideas comenzaban a formarse, pero ninguna parecía dar buenos resultados. Entonces, hizo clic para él. Había una heroína que podía acercarse a Olmig, una heroína que estaba actualmente en espera de gira. Si pudiera traerla a Japón, entonces tal vez. Shepard inmediatamente sacó su teléfono y se desplazó por la lista de contactos. Luego marcó un número que rara vez marcaba, pero estaba a punto de arriesgarse y tragarse su orgullo y odio por el país en el que nació. Si Shek tenía éxito, Afo definitivamente tendría que posponer cualquier plan que tuviera, al menos por un tiempo. Quizás eso le daría a Olmigtin y Uteye más tiempo para enseñarle correctamente a Izuku sobre Oza. También permitiría a los héroes continuar su trabajo en equipo y enseñar más a sus internos. Por otra parte, si ella llegaba, se correría el riesgo de que él intentara robar. ¡No! A Olmig todavía le quedaba tiempo. Los dos en la misma área sería el peor escenario para Afo, pero la mejor señal de esperanza para los héroes. El teléfono sonó un poco. Comandante militar Akbar, ¿en qué puedo servirle? Habló la voz al otro lado de la línea. Soy el héroe clandestino profesional Shifter, también conocido como Anton Shepard. Normalmente, hablaría formalmente o con algún indicio de entusiasmo al presentarse, pero esta vez no había emoción detrás de su presentación. Ah, Anton Shepard. Sí, estoy al tanto de quién es. Su familia tiene bastante influencia aquí en los Estados Unidos. ¿En qué puedo servirle? El otro hombre habló con voz firme y autoritaria, el comandante del ejército sin duda. Los ojos de Anton se crisparon. Iré directo al grano entonces. A lo largo de los años, Estados Unidos ha comenzado a deberme favores, algunos grandes y otros pequeños. Estoy cobrando uno grande ahora mismo. Hizo una pausa, recordándose a sí mismo por qué estaba haciendo esto. Según mi conocimiento, usted tiene una heroína que ha estado sirviendo en una gira durante una década. Soy consciente de que está en China esperando órdenes sobre a dónde irá después. Mi favor es este. Ella y su equipo deben dirigirse a Tokio, Japón, de inmediato. Hubo un silencio incómodo después de la demanda de Shepard. Comenzó a agarrar su teléfono con fuerza. ¿Y bien? Espetó, perdiendo la paciencia. Los favores que me deben deberían al menos ser suficientes para traerla a ella y a su equipo en menos de un día. Para ser honesto, no es un problema traerla a Japón. Hace tiempo que pienso en intentar traerla a Estados Unidos, dijo Akbar finalmente. Algunos miembros del Congreso podrían quejarse, pero si un Shepard lo está pidiendo, no deberían tener ninguna razón para decir que no. Anton odiaba eso, si un Shepard lo está pidiendo. Aborrecía que Estados Unidos todavía lo considerara uno de ellos. Prácticamente le hizo rechinar los dientes. Pero sabía que tenía que usar esa carta. Sabía que esta era la mejor opción para traerla a Tokio para mañana. Y para ser justos, le debía una deuda de vida. ¿Es un sí o un no? Demandó Shepard, su voz cargada de veneno. Como dije, estoy bastante seguro de que aceptarán su demanda. Entonces hágalo. Y si el Congreso cede, infórmeles que todos me deben un favor menos. Colgó antes de que Akbar pudiera responder, la línea cortándose en silencio. Shepard bajó el teléfono, mirándolo por un momento antes de guardarlo en su bolsillo. El gobierno de Estados Unidos sacaba un lado áspero de él, pero nunca le importó ninguno de ellos. Nunca se molestó con los políticos de Estados Unidos o los llamados héroes de esa tierra. Todos menos uno, eso sí. Para cuando Shepard terminó de cocinar la cena para sus hijos, recibió un mensaje de texto de Akbar diciendo que su solicitud había sido aprobada. Solo guardó su teléfono en el bolsillo mientras llamaba a los chicos a comer antes de que sus comidas se enfriaran. En el aeropuerto de Tokio. Ha pasado mucho tiempo, Japón, dijo una mujer con una capa americana mientras estaba de pie sobre un avión de combate.
Una sonrisa muy parecida a la de Olmig apareció en su rostro mientras miraba la ciudad. Es hora de reunirme con mi maestro. Kathleen Bate, la heroína número 1 de Estados Unidos. Staran Stripes ha entrado en escena.